¿Dejarías que alguien en la calle te faltara al respeto solo porque está de mal humor? ¿Qué harías si alguien de buenas a primeras te dijera que le das vergüenza y que no quiere estar junto a ti? ¿Le aguantarías sus insultos o le pondrías un alto? Seguro que te defenderías, pero si quien te agrede es tu propio hijo o hija, ¿aguantarías sus berrinches y amenazas? Qué complicado es pedir respeto cuando se trata de nuestros hijos. Sin embargo, en algún momento lo tendrás que hacer o de lo contrario, puedes llegar a una situación conocida con el nombre de violencia filioparental. Es decir, aquella forma de violencia donde el hijo o la hija actúa intencional y conscientemente con el deseo de causar daño, perjuicio y o sufrimiento en sus progenitores de forma reiterada a lo largo del tiempo, y todo con el fin de obtener poder, control y dominio para conseguir lo que desea por medio de la violencia psicológica, económica y o física. ¿Te suena familiar? Muchas veces los padres justifican esta violencia porque se han acostumbrado a ella, o bien por el miedo a lo que sus hijos les puedan hacer. Optan por guardar silencio. Quédate con nosotros y aprende más de este tema tan polémico y controversial. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya viste, hoy vamos a hablar sobre cómo la sobreprotección que nosotros tenemos con nuestros hijos y que a veces malinterpretamos porque muchas veces los papás creemos que estamos haciendo algo positivo. Los sobreprotegemos con un poco de engaño de nuestra parte pensando que los estamos cuidando. Y la sobreprotección produce hijos violentos. O sea, y a su vez, como hemos dicho muchas veces aquí en el programa de diálogos, sobreproteger a nuestros hijos es también ser violento con ellos. ¿Por qué? Porque les cortamos las alas, porque no los dejamos desarrollarse, tener sus propias herramientas, en fin. Todo esto, entonces es un círculo de violencia muy interesante, es un tema muy delicado porque aparte yo les podría decir que es un tema nuevo, no lo habíamos puesto sobre la mesa de esta manera y creo que es bien interesante verlo, o sea, cómo el que nosotros hagamos a nuestros hijos pues demasiado dependientes de nosotros y que los sobreprotejamos puede hacer que nuestros hijos sean violentos. Entonces muy interesante va a estar, así es que quédate con nosotros este día y yo creo que es un programa que nos va a ayudar a todos a cambiar la dinámica que tenemos adentro de nuestras familias. Buenos días, mi Sandy, ¿cómo estás? Hola, Cris, muy bien. Pues leyendo a todos los que se van conectando aquí a través de Facebook Live, por ejemplo, nos hace una pregunta Katia Sofía que dice, excelente tema, muy buenos y hermosos días. ¿Cuáles serían las consecuencias de no saber detener este tipo de comportamientos a tiempo? ¿Cómo afectaría a ese adulto lo que vivió en su niñez y cómo afectaría a la sociedad? Pues precisamente creo que esta duda se va a resolver a lo largo de todo el programa. De eso se trata, de ver cómo lo que vivimos en la niñez y cómo a lo mejor no tener límites o tener violencia dentro de casa, pues puede repercutir en muchas maneras. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. Gracias y saludos a todos los que ya se están aquí apuntando en Facebook Live. Recuerde que todos los programas los transmitimos por Facebook Live y después se quedan en YouTube para que usted los pueda consultar. También tenemos nuestro Twitter, que es @diálogos, canal 11, y tenemos la línea de contacto con la audiencia, que es vía telefónica. Así que todas estas maneras para que usted nos cuente su historia y sobre todo podamos resolver sus dudas. Por supuesto que sí. Y bueno, también está con nosotros, como todos los días, Fabiola Ruiz e Istiel Caneda, que ellas son las intérpretes de lengua de señas mexicana que nos acompañan durante todo el programa y les doy los buenos días a cada una de ellas. Y está como invitados el día de hoy con nosotros, está Blanca Fabiola González. Ella es profesora de la Universidad de La Salle y terapeuta familiar, especialista en violencia filioparental. Fabiola, ¿cómo estás?
Hola Cristina, pues muy bien, muy contenta, buenos días, muy contenta de estar aquí, de que me hayas invitado a tu programa. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Eduardo Ibarra también está con nosotros, él es psicoterapeuta del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos Bienvenido. nuevamente. Sí. Gracias. Muy importante tenerlos a todos ustedes aquí. Esmeralda también está con nosotros, Esmeralda Arriaga Cruz. Ella es psiquiatra y psicoanalista. ¿Cómo estás, Esmeralda? Bien, Cris. Buenos días, Qué mucho gusto tenerte de por volverte aquí. a ver. Sí, igualmente, qué gusto volvernos a ver. Volver a coincidir es importante. Adrián Aldrete Quiñones también está con nosotros, psicoanalista y terapeuta familiar y de pareja de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica del Grupo AMPAC. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristina? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerlos a todos por acá. Y bueno, yo creo que es muy importante este tema, ¿no? Es un tema que para nosotros es como importante dejar como muy claro que lo que queremos es pues explicarles al público que nos está viendo, a los papás, a las mamás, a los abuelos, etcétera, cómo es que de la sobreprotección podemos brincar a tener hijos violentos, ¿no? A que los hijos a su vez se volteen y nos sean violentos. Entonces, vamos a empezar con este sondeo y ahorita regresamos para oír sus opiniones. Adelante. Yo creo que parte del proceso de educación de los últimos tiempos ha sido de que pues han cambiado los sistemas educativos, ya no hay respeto hacia los maestros, ya no hay respeto hacia la familia. Es parte de la formación que también nosotros les damos y las situaciones que nosotros también les permitimos, todo eso contribuye. Vivimos en una ciudad en donde la cultura se ha vuelto una cultura de violencia. Yo sobre todo imagino ahorita, me viene a la mente los medios de comunicación. Ahorita ya no es la misma educación que antes. Por la falta de educación desde chicos. Depende de cómo uno los eduque, ¿no? Cómo uno los vaya formando. Fíjense qué interesante, porque dicen, bueno, es como uno los eduque, como uno los vaya formando, ¿no? Nosotros sabemos por la investigación que hicimos que la violencia que se ejerce de los hijos a los padres parecería que es habitual, que es algo que es cotidiano, que se vive todos los días y que entonces ha llegado a tal grado que los padres ni siquiera lo reconocen y no lo ven. ¿Ustedes qué opinan de eso, Esmeralda? Claro. Mira, sí creo que hay un problema para cotejar este problema, que es un problema viejo. Lo que pasa es que no se ha hecho una estadística clara en México. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de violencia filioparental, generalmente la relacionamos con una patología del niño. Porque la violencia filioparental no se genera en la adolescencia, no está documentada en la infancia, pero sí se ejerce desde la infancia y el problema es que generalmente está asociado, por eso no se codifica, con una patología del niño. Eso es por un lado. Por otro, sí es importante que reconozcamos que no solo el tipo de paternaje sobreprotector o negligente es el que va a hacer este tipo de agresión, el que va a generar este tipo de agresión. También hay otros modelos de paternidad que generan este problema, como los autoritarios, los agresivos autoritarios, los negligentes y los pasivos, los sobreprotectores. Claro. Sí, queremos como poner el énfasis en los sobreprotectores porque creemos que es el menos visibilizado, ¿no? Sí, bueno, es el que menos, tienes razón. Es el que menos Claro. se ha visto y aparte es el que nos crea mucho más confusión, porque muchas veces cuando llega un terapeuta o alguien y te dice, es que lo estás sobreprotegiendo, tú piensas, pues si yo solo lo estoy adorando, ¿no? Cuidando, si yo le estoy dando todo lo que necesita, ¿no? Es como confuso. Fíjate, esto que dices ahorita, Esmeralda, es bien interesante porque sí es cierto que en México hay pocos estudios, pero tenemos la suerte de tener a Fabiola el día de hoy aquí, que justo ella está haciendo su doctorado sobre ese tema. Lleva 3 años investigando y Fabiola, nos comentabas antes de entrar al aire que justamente los estudios han sido más bien en otros países y que en México, pues bueno, son de los primeros estudios que se hacen. Si nos quieres platicar. Sí, gracias, Cristina. Pues mira, la verdad es que ahorita ha habido, este fenómeno se ha demostrado que ha ido en aumento. Evidentemente, en la mayoría de los países, por ejemplo, europeos, España, entre otros, es donde se ha documentado debido a los procedimientos, digamos, judiciales que ya hay interpuestos de los padres
hacia los hijos. Y de ahí que venga todo un cambio incluso en la legislación del país. Oye, eso ya es muy grave. Para que un poco les quede claro a los que nos están viendo, o sea, ¿quieres decir que los papás ya han demandado, ya los han acusado con las leyes, con los policías, en fin, con los que estén en cada país a cargo de eso? Ya hay papás que han denunciado a sus hijos. Así es, ya en España, por ejemplo, a partir del 2005, se tienen reportados más de 3,000 casos de procedimientos judiciales iniciados o interpuestos de los padres contra los hijos. En México es algo complicado porque tenemos un sistema penal, ¿no?, judicial diferente. Pero, por ejemplo, allá los padres, ante las agresiones de los hijos, por ejemplo, con arma blanca, etcétera, obviamente ya no hay salida. Tuvieron que llegar al procedimiento judicial. Y muchos de estos estudios se han hecho a partir precisamente de las encuestas, de las entrevistas que se han sacado con los chicos ya en los tutelares. Es decir, de primera fuente, cuál es el perfil de estos chicos que precisamente, como bien mencionas, ¿verdad?, no tiene nada que ver con la psicopatología. Así es. Vienen de familias normales, como podemos ser cualquiera de los que estamos aquí en el programa, y eso es lo más interesante, aprender a diferenciar cuáles son estas primeras conductas para nosotros poder intervenir, hacer una intervención temprana y detener a tiempo antes de poder llegar a una cuestión. Ya imagínate un procedimiento judicial contra tu propio hijo, es lo último, lo más terrible. fuerte. Oye, a mí lo que me gustaría empezar un poco a aclarar, Eduardo, es, bueno, ¿cuál es esta sutileza de la sobreprotección? Porque de repente esa diferencia entre el cuidado y la sobreprotección a veces es una línea muy delgada y a los papás y las mamás que nos están viendo a veces les cuesta trabajo identificarlo. ¿Nos puedes ayudar un poquito? Claro, y fíjate, bueno, lo que planteas es complicado porque además ahorita justo el ambiente que vivimos, que es un ambiente muy violento y donde hay mucho riesgo, lastimosamente frecuentemente nos encontramos con redes, en las redes mensajes de que desapareció un niño, desapareció una niña. Entonces fíjate cómo este ambiente también estimula que de pronto todo este cuidado excesivo que pueden tener los padres hacia los hijos se incremente, pero además con una justificación real, ¿no? Es decir, yo no voy a hacer que mi hijo vaya a tal lado o yo no le doy la libertad, ya siendo un adolescente. Yo creo que todos los que estamos acá por la edad, ya en la adolescencia de pronto salías, hacías más cosas de manera individual por propio desarrollo y además por interés. Pero justo en el ambiente que de pronto se vive, esto ya no es posible. Y entonces ahora te llevan, ¿no?, los papás en este cuidado que de pronto buscan para sus hijos, para sus hijas, los llevan ya siendo adolescentes de 14, 15, 16 años, incluso más, a los lugares en que tendrían que ir o hacer la tarea con el amigo o hacer... Entonces, toda la dinámica, todos los comportamientos de pronto se manejan de manera más compleja justo por el ambiente. Entonces, también eso ayuda a transgiversar muchísimo lo que tiene que ver únicamente con los cuidados y hasta donde ya le dejas cierta individualidad, donde ya incluso lo responsabilizas por ciertas cosas, ahí ya se empieza a perder. De entrada, o sea, un poco por el ambiente que no nos está favoreciendo. No nos está favoreciendo. Y por, aparte, malos entendidos propios de la dinámica familiar, ¿no? Exactamente. Lo que generalmente se recomienda en los procesos terapéuticos es, primero, ubicar al padre en que pueda definir y él mismo ir reconociendo la edad que tiene el niño. La edad física, la edad cronológica te va dando las herramientas, te va dando la pauta para entender de qué es capaz tu hijo a tal edad, por ejemplo. Claro. ¿No? Oye, pero antes de pasar así como un poquito a las soluciones, Adrián, me gustaría si tú puedes ampliarnos un poquito esta sutileza de la sobreprotección, porque de repente puede ser como muy clara el, bueno, no te dejo salir solo, el te llevo en coche o te acompaño en el transporte público, pero después hay otras cosas que son más sutiles en el interior de las familias, que también es sobreprotección. ¿Podrías nombrarnos algunas de esas? Sí. Mira, a mí me gustaría primero que partiéramos de que toda sobreprotección es una agresión encubierta. Toda sobreprotección pareciera que es un acto de no solo de amor, sino de profundo amor, pero en realidad es una agresión encubierta y que tiene ganancias. Suena raro, ¿no? Esto de ahora resulta que tiene ganancias, ¿cuáles? En la medida en que una familia sobreprotege a un hijo, lo limita profundamente. La ganancia, que es muy agresiva, es en tanto tú estés muy limitado, dependerás de mí por siempre. Y si vas a depender de mí por siempre, yo estaré acompañado o acompañada. Híjole, la pregunta entonces qué duro, qué fuerte, pero sí. Es muy fuerte. Mira, ahí la pregunta en un campo analítico, terapéutico es, ¿qué pasa con la pareja? ¿Qué no se pueden acompañar ellos?
Y ahí se forman figuras geométricas extrañas. De pronto la mamá está muy ligada al hijo y de esa manera el padre está más lejano. O la hija está muy ligada al padre, ellos son los que se van al cine, al teatro, y la mamá le duele la cabeza y se queda, ¿no? Entonces, esta sobreprotección se vuelve un diálogo de agresión y de cuidado mutuo, porque los hijos también cuidan a los papás. En la medida en que se vuelven limitados y que pueden presentar síntomas, adicciones y demás, encuentran un punto de unión de los padres. Si yo tengo este problema, si yo soy drogadicto, mis papás van a estar juntos para atenderme. Si yo estuviera bien y me fuera de casa, lo cual es natural, es probable que mis papás se fueran. Es complicado, sí, ¿no? Entonces, la línea es muy tenue. Muy tenue. Sí, porque tenemos que partir de las necesidades de las partes. ¿Qué necesita el niño, dependiendo, Eduardo, de las etapas de desarrollo? ¿Qué necesita del padre en ese sentido? Y luego, ¿cuáles son las necesidades del padre hacia el hijo? En eso sí se entremezclan un montón de circunstancias inconscientes, claro que sí, muchas veces, pero partimos de... ¿Te queda claro, papá, cuáles son las necesidades de tu hijo dependiendo de la etapa del desarrollo en la que se encuentra? Claro. O sea, y les voy a poner ejemplos muy básicos. Es la mamá que un bebé de semanas, el bebé se está metiendo el dedo a la boca porque es la manera que tiene de empezar a entender el mundo, y la mamá se lo quita. Esa es una. Pero luego empieza el gateo y no los dejan gatear. ¿Y saben por qué? Porque se ensucian. Claro. ¿No? Y después, cuando quieren empezar con el triciclo, tampoco. ¿Por qué? Porque se caen. Y luego, si quieren correr, tampoco pueden dejarlos correr. ¿Por qué? Porque se van a lastimar. Y, a ver, en términos del desarrollo, tenemos que tener claro cuáles son las habilidades que va adquiriendo el niño y que tiene que ejercitarlas. Híjole, qué importante. Sandy, yo quería preguntar, porque también que si tiene que ver el entorno y el lugar en el que vive la familia y las circunstancias. Nos están preguntando, Pilar Mera dice que su hijo mayor está en segundo de secundaria y todavía lo lleva y lo acompaña a la salida. Dice, yo sé que tengo que soltarlo, pero está muy lejos de la escuela y también su casa. Y también pregunta Estela, yo no lo quiero sobreproteger, la quiero cuidar, pero para las circunstancias a las que estamos expuestos de inseguridad y la situación de la colonia en donde viven, dice, yo no los puedo dejar en libertad así de fácil. ¿Cómo hacerle? Entonces, Híjole. Bueno, retomar también esta parte. ¿Sabes qué? Son un chorro de dudas que van a surgir a través del programa. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y estamos hablando de cómo la sobreprotección puede ser de manera muy sutil una forma de que nuestros hijos se conviertan en violentos un poco más adelante con nosotros. Y bueno, estábamos comentando sobre esto y a esto se le llama la violencia filoparental. Y entonces yo quiero que, bueno, vayamos a ver el siguiente sondeo porque salimos a la calle y preguntamos, ¿crees que los hijos pueden ser violentos con sus padres? Vamos a ver qué nos contestaron. Acompáñame. No he contado con ver que alguien a mi alrededor golpee o agreda físicamente a su mamá. Cuando era más joven, cuando era niño, adolescente, conocía chavos que se enojaban con sus padres y le llegaban a pegar, uno de ellos a su padre. Sobre todo que diario, a través de las noticias y de todo, la agresividad está muy difícil. Sobrinos o conocidos. Mi vecino golpeaba a mi vecina, a su mamá, a su propia madre. De hecho, la corre de la casa. Los agreden físicamente y moralmente. Bueno, es bien interesante escuchar los comentarios que nos está haciendo el público, ¿no? Estábamos comentando que hablan de violencia que tiene que ver con algo físico, pero también estábamos hablando de la violencia sutil. Tú me decías justamente que la violencia es muy sutil y es a veces hasta difícil de detectarla. Sí, mira, Cristina, yo creo que en esta parte es bien importante. El primer paso para poder profundizar en este tema es la identificación del problema. Actualmente existen 16 conductas, están clasificadas, que podemos nosotros diferenciar para saber si la estoy viviendo. Ese sería el primer paso. Aquí me gustaría hablar de los tipos de violencia, que puede ser la física, que estamos ubicando y todos lo ubicamos, pero la psicológica es más difícil de ubicar. Te voy a dar 3 ejemplos. Por ejemplo, la humillación.
o la degradación. Los hijos que, por ejemplo, hoy que los padres están inmersos en un mercado laboral y los dejan, los hijos les dicen cosas como, me dejas solo todo el tiempo. ¿Tú quién eres si nunca has estado conmigo? Me das asco. Y empiezan a decir una serie de expresiones, obviamente con el objetivo de ejercer la culpa por el abandono de los padres. Oye, me gustaría que les dijeras al público que nos está viendo la edad de esos niños, porque a mí me dejaste helada cuando me dijiste la edad de ellos. Sí, mira que en los últimos 3 años yo he trabajado con chicos desde los 11, 12, 17, pero el caso que más me ha impactado fue el caso de una niña de 4 años, que este tipo de expresiones, estás loca, lárgate de aquí. 4 años. 4 años. Y aparte de todo, en esta degradación, humillación, la mamá cuando llega conmigo pero llega en un estado de shock y me dice, ¿qué hago, doctora? Claro. Pero ante la agresión, no solamente psicológica o verbal, la niña, chiquita, 4 años, se le fue a la cara, le arañó toda la cara y me dice, mira las marcas que me dejó mi hija. Tenía las marcas visibles, no solamente contra ella, sino contra la abuelita. 4 años. Claro. Agresiones verbales y físicas. No lo puedo creer, es uno de los casos que más me ha impactado porque evidentemente a los 4 años en 2 sentidos te impacta. Una, que la niña lo ejerza contra la madre y segunda, la madre llegó literal en un estado de shock. Oye, y que lo permita la mamá, o sea, ¿qué nos está pasando? Ese es el punto, eso es lo que yo... entiendo que... Vete al hospital para que yo te dé un montón de población para que puedas estudiar, porque ciertamente... hay niños de 6 años con madres llorando que dicen, es que, ¿qué hago, doctora? Mire. ¿Cómo que qué hago? ¿Cómo que qué hago? ¿Cómo? Imagínense todo lo que pasa acá arriba en el mundo de la madre que la imposibilita siquiera para contenerla físicamente. Para contener a una niña de 4 años de no me toques, no me puedes arañar. Oye, a la que le ganas simplemente por estatura. Solo por estatura. Punto. Nada más así. Ajá, aplicar la del alfa y ya. ¿Y cómo esperar que esto no vaya a ir a peor? Porque entonces nos llaman personas, aquí en Facebook nos comparten su testimonio, una mujer que dice, mi hija de 13 años tiene conductas impulsivas agresivas, ha sido difícil la convivencia, inclusive ya no vive conmigo, vive con su abuela y nos pregunta, no veo el día en que regrese, ¿qué me aconsejan? A los 13 años pues ya de plano fue imposible la convivencia. Sí, o sea, ¿qué es lo que está pasando con los papás? Porque, bueno, a mí me parece gravísimo. Adrián, si quieres decirnos. Se está demostrando la agresión y la falta de un amor adulto. Mira, un amor adulto no es solamente apapachar, es ser firme y poner límites, porque al poner límites se estructura al sujeto. Estos pequeñitos están desbordados desde los 6 años, que están más o menos así, a los 13 están más altos, a los 17, 18, 20 años no los paras tú ni en la familia. Quien tendría que pararlos, y es lamentable, es alguna fuerza social, la policía, y generalmente, lo digo con todo respeto, la policía no educa, lo digo con todo respeto. La policía entrarían en un ambiente de peor. Es que aparte la policía no está para educar, Adrián. O sea, ya cuando la policía llega es para frenar la violencia, ¿no? Sí, aunque debería estar para servir. Es la claro, pero bueno, es un servicio a la comunidad, no es para educar. Mira, o sea, la educación tendría que ser en la familia, ¿o no? Exactamente. Lo que nos decía Esmeralda hace un momento. ¿Cómo es posible que una mujer que le puede doblar la estatura, le puede doblar el peso, permite, incluso vuelve testigo involuntario al terapeuta, le dice, mire cómo me hizo, mire, y aquí tengo acá, y aquí tengo, uno se preguntaría, ¿y usted qué hizo? ¿Se agachó? ¿Le puso la mano? Le dijo, basta, caramba, que también es importante, eso no es violencia, es firmeza, y es establecer límites y es poner orden. Cuando algo no tiene orden, se desborda. Y cuando eso se desborda, estamos haciendo una persona que puede dañarse a sí mismo y a los demás. Si le pega a la madre, ¿a quién no le va a pegar? Así. ¿Y no será que también estos niños están pidiendo a gritos que les digas basta, por supuesto, calma, claro, alguna manera de llamar la atención? Dime si no es un acto agresivo el que lo están pidiendo literalmente a gritos, somatizando, enfermándose, y la mamá sin palabras, la mamá y el papá sin palabras y a veces con palabras les dicen, no cuentas conmigo.
Sí, qué bueno que Fíjate. uniste a los papás, porque de repente solo decimos mamá, mamá, No, mamá. no, Nos los dijiste papás. que nos ibas a poner 3 ejemplos. Pusiste el ejemplo Ok. de esta niña y de violencia, perdón, y otros 2 faltaban. De estas 16 conductas, ahorita en estos 3 ejemplos, el primero es la humillación, ¿no? Que empieza por todas estas expresiones de chantaje. La segunda tiene que ver con las amenazas y el atemorizar a los padres. Este caso que comentaban ahorita de una de las personas que escribieron tiene que ver con, lo ejemplifica muy bien. Los chicos amenazan o les dicen a los padres, me voy a ir de la casa si tú no haces esto. El objetivo es obviamente controlarlos y obtener lo que ellos quieren, y ese sería el segundo ejemplo que nos lo están ahorita preguntando. Y la persona pregunta, ¿qué debo de hacer? Jamás ceder ante el chantaje. Si la persona cede bajo las condiciones del hijo, tiene todo perdido, porque entonces no establece precisamente la autoridad y el límite que se debe de hacer. Es simplemente lo está haciendo como forma de amenazar para poder chantajear a los padres, yéndome de la casa, me voy con la abuela, ya no te quiero, no eres nadie, no sirves para nada. Y la tercera que se llega a dar antes de llegar a la violencia física es el atemorizar. En todos los casos que yo he visto y que llegan conmigo a consulta, los chicos, por ejemplo, los atemorizan rompiendo objetos. Yo agarro y entonces agarro estas lindas tazas y las aviento contra la pared. Y en esa parte de atemorizar, imagínate que tu hijo de 11 años te hace esto. Ya ponen un alto a los padres y los atemorizan. Hay distintos ejemplos, ¿no? Les rompen objetos preciados para ellos, claro. sus objetos, Los la objetos de televisión, la puerta. Y entonces ahí los padres es cuando entran en shock y ya no saben qué hacer, porque se sienten atemorizados por un hijo que aún, siendo que es menor que ellos, ya los tiene primero en esta parte de la violencia psicológica, después de la parte de atemorizar, y antes es cuando ya dan el paso a la violencia física. Híjole. Cuando los padres intentan calmar en esta parte, no agarres esto, no lo rompas, entran en el forcejeo. Y en el forcejeo es donde viene el paso ya a la cachetada. Yo he tenido pacientes que los hijos bofetean a las mamás. Pero si te fijas, en estos 3 ejemplos que doy, el ciclo se va escalonando. Claro. La violencia, y esto es un dato muy importante, cuando los papás llegan a pedir apoyo, regularmente es un proceso que ya viene de 1 o por lo menos 2 años. Estos ejemplos van escalonando y cuando ellos llegan a pedir ayuda es porque ya llegaron al último nivel, ya no saben qué hacer y es cuando ya piden ayuda. Oigan, ¿y hay una creencia popular o un mito en torno a que esto solamente sucede en familias disfuncionales? No. Yo quiero que ustedes lo digan, ¿no? Claro que no. Es una conducta normalizada. Es una conducta normalizada y está en cualquier estrato. Tiene que ver con los cambios en los modelos familiares, tiene que ver con muchas circunstancias sociales, pero sí es importante que los papás sepan que el niño está en un proceso de formación neurológica. O sea, imaginen ustedes, por el ejemplo que ponías, que es impresionante y que de ese he visto miles, un montón en un hospital de concentración. Muchos de ellos sin patología, por cierto, la patología es del sistema familiar. Y entiendan que la corteza cerebral está en absoluto desarrollo. Una corteza cerebral que se va a consolidar por ahí de los 30 años. O sea, imagínate, y que después va a ser un boom espantoso en la adolescencia. Es decir, ¿qué necesita el niño de ti a esa edad? Una edad en donde por propio desarrollo está buscando que el deseo se cumpla. Quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. Y entonces la autoridad que se supone que tiene elementos, dice, no por esto, no por esto. O basta. Frente a estos nuevos sistemas de educación que dicen la no violencia, han confundido espantosamente la disciplina con la permisividad absoluta. Y entonces dices, es que doctora, es que ya no puedo ni hacerle así. Dices, no, espérate, ¿qué te dije? Basta. Llamar la atención. Basta, es llamar la atención, alertar a la conciencia. Sí. Pero hemos caído en una indiferencia ante las necesidades del niño, porque también atrás hay un montón de circunstancias que están apareciendo. Los papás son más grandes, cada vez se tienen hijos más grandes. Pero desde antes también pasaba, ¿no, Esperanza? O sea, las familias monoparentales. Los hijos únicos. O sea, que hay un montón, en la estructura de la familia se ha modificado un montón. Sí, esos modelos. Perdón. ¿Sabe? Sí, pero yo creo que como que hay una generación
muy grande, ahorita está permeando más. O sea, yo sí recuerdo, por ejemplo, a la generación de mis abuelos, a la generación de mis padres, como un poco más de respeto teníamos ante ellos. Ya creo que a partir de mi generación empezamos a estar como muy confundidos. Los papás, lo hemos dicho mucho, somos la generación regañada por nuestros padres y regañada por nuestros hijos, desgraciadamente, ¿no? Pero es que hay ejemplos como el que acabas de poner. Yo nada más les quiero comentar rapidísimo lo que a mí me pasó. Mi hija, la más grande, un día llega y me dice, pues no me gustó lo que me dijiste, chiquitita, me voy a ir a vivir con mi tía, ¿no? Que adoraba a su tía. Le dije, muy bien, mi amor, órale, ¿sabes? Le abrí la puerta, ¿no? No, es que voy a hacer mi maleta. No, mi vida. Todo lo que está aquí es en esta casa. Órale, salte, vete. Le abrí la puerta y era chiquitita, ¿eh? Y se la cerré, claro, yo por el hoyito lo estaba viendo, ¿no? Ya sabes. Y ella así paradita y no supo qué hacer y me tocó, pero no me vas a llevar, no, mi amor. No, si te quieres ir, pues te tienes que ir tú. Jamás me lo volvió a decir, jamás, nunca se le volvió a ocurrir, pero me atreví a hacerlo. Claro. O sea, me atreví a decirle, órale, vete, órale, Sí, camine. tiene que ver con romper ¿no? esas propias angustias de los padres. Pero me costó, ¿eh? Sí, Eduardo, ¿no? y mucho. Estaba Bueno, yo asomada hay por el de gente- este, los tengo que fíjate, decir, hay yo dije, ¿a gente, dónde hay viene gente que esta no niña? puede con esa angustia. A ti te costó y lo hiciste, hay gente que le cuesta y no puede hacerlo. No lo hace. Y justamente este impedimento es lo que hace que los niños adquieran ese poder, en donde creen que pueden controlar, y lo hacen, emocionalmente a los padres. Entonces, sí lo que mencionaban, el orden, la estructura, el decirle un ya basta, el hablarle fuerte también. Lo que pasa es que también aquí hay que admitirlo, muchos colegas hemos caído en el decirles frecuentemente a los padres también, es que tienes que hablarle suave, es que tienes que bajarte a nivel del niño y explicarle. Y sí, por supuesto, hay muchas cosas que funcionan, pero dentro del contexto ¿verdad, ha sido muy confuso para los Ahorita padres. que decía Adrián, es que se agachó, sí, se agachó, porque hay muchos terapeutas que te dicen, agáchate y háblale a tu nivel, y pues ahí te araña el Exacto, niño. sí. O sea, si dices, espérame, o sea, ¿en qué momento nos dijeron, agáchate ahí? Es contextual, Claro. porque la disciplina es jerárquica, nos guste o no, por necesidades del niño. Claro. No Ahora- es que tú como adulto, no, Mira. la disciplina es jerárquica y nos hemos olvidado de eso. Por eso cuando tú dices, es que hemos entrado en una confusión, la clarificación tiene que ver con... la educación es jerárquica. Tú eres el papá y él necesita, Y eso es lo que él necesita. tiene necesidades que tú en tu jerarquía le vas a ofrecer. Oigan, pero justo en esta, o sea, que yo insisto que estamos en esta confusión que tiene mucho que ver también con todas las voces que escuchamos alrededor, los Sí. papás y las mamás, nos da mucho miedo estirar la lija, ¿no? Y entonces de repente dices, híjole, se va a romper, se va a romper, se va a romper, y entonces ahí entra el chantaje de mi hijo, ¿no? Vamos a ver qué nos dijeron en este sondeo, acompañan. El chantaje se usa desde cuando los hijos tienen uso de razón. Porque puede influir para que eso detone a violencia. Para mí la violencia se genera de diferentes maneras. Ahora, por ejemplo, un niño berrinchudo hace los padres por evitar ese tipo de situaciones, desde pequeños les dan ese tipo de lo que ellos piden, pues. Y cuando ellos no adquieren eso, van desarrollando cierta agresividad hacia ellos mismos. Nosotros antes estábamos educados a que lo que los padres dijeran eso se hacía y ahora es lo que los hijos dicen, eso se hace. Eso último que dice es cierto, o sea, de repente escuchas, y lo hemos repetido muchas veces aquí, ¿verdad, Sandy, en el programa? Sí. ¿Cuántas veces hemos dicho? Es que Esta democracia. ahora los niños están ordenando las familias, ¿no? Ahora son los niños los que dicen. Ahora, a mí hay otro tema que me gustaría poner en este momento aquí. Muchos papás se esconden atrás de decir, es que ese es su carácter. Nació con carácter fuerte mi hijo, y entonces, pues ahí justifican la violencia de Fíjate los que es curioso niños. porque muchos papás siempre dicen, es que desde chiquito, ya era así. Así ¿no? era Que desde Desde también chiquito. es cierto, hay niños más Sí, difíciles que otros. Lo sé, Eduardo. pero por ejemplo, desde chiquito, todos los niños desde chiquitos quieren hacer su santa voluntad y entonces van a gritar, van a hacer su berrinche, van a patalear y eso de pronto los papás lo confunden con es que es de temperamento fuerte. No, papá, no, mamá, el niño está haciendo un berrinche, quiere hacer su santa voluntad y te toca formarlo y te toca ser firme y te toca estructurarlo. No es de carácter fuerte. Fíjate cómo cuando tú te mantienes firme, este carácter fuerte, entre comillas, se le va bajando y va entendiendo que hay una jerarquía, que hay un papá, que hay una mamá, que va a decir cómo y de qué manera se hacen las aparte, el cosas. carácter fuerte no se debe de manifestar de esa manera, No. ¿no? A ver, Adrián, ¿querías comentar algo? Es que hay varias cosas. Sí, a ver por si, favor, mira, yo discrepo con una parte que se planteó aquí. Cuando hay violencia, la violencia es un síntoma de un grupo familiar. Y es un síntoma de un grupo familiar cuando este es disfuncional. Entonces sí, una expresión de la disfuncionalidad de la familia es la violencia.
Voy a aclarar algo. Una familia funcional no es una que no tenga problemas. No hay familia, no hay pareja que no tenga problemas. Todas tienen problemas. El punto es cómo se aborda. Con claridad, y regresamos, creo que... No, todavía tienes un ratito. Perfecto. Con claridad, con jerarquía, con orden, entonces los problemas se resuelven. Cuando no se resuelven, aparecen síntomas, muchos. Entre otros, es la violencia. Sí, la violencia es una expresión de una familia disfuncional. El punto es que si un papá, una mamá, no estructuran a un chamaco, entonces lo desorganizan y eso es lo que le dejan, se quedan con eso y le dejan al mundo. Entonces, sí es un punto básico. La disfuncionalidad, por supuesto que genera no solo violencia, genera muchas cosas, ¿no? Entonces, sería un punto importante. Sí, efectivamente, vamos a ir a un corte y entonces regresando, nos gustaría saber, bueno, ¿qué es una familia estructurada? Ándale. Porque de repente, pues... casi todos parecemos ser disfuncionales, ¿no? Pero ahorita regresando no lo dices. Vamos a un corte. Quédate con nosotros. De principio sí, o sea, por la educación de principio sí. Y después el ambiente que lo rodea. Porque es el ejemplo que le dan cuando nace. Porque lo ha visto, lo ha escuchado o lo han practicado con él. No, generalmente es en la calle con los amigos por ganar un estatus. A veces sí, porque a veces ellos ven lo que los padres como son con las esposas o viceversa. Bueno, es muy interesante lo que estábamos comentando y nos quedamos en el bloque pasado hablando de las familias disfuncionales y fuera del aire estábamos un poco discutiendo como esto, ¿no, Adrián? Entonces, nos gustaría que aclarar un poco esto porque parecería que hay familias que en algunas áreas funcionan, como tú comentabas y nos quieres explicar, y que, bueno, hay otras áreas que no funcionan también. Sí. Mira, uno se preguntaría, ¿cómo le hacen las familias funcionales justamente para funcionar? Hay diferentes enfoques y uno de ellos es cómo interactúan, cómo se comunican. Hay familias que se comunican básicamente de manera clara, directa, objetiva, y hay familias que se comunican muy rígidamente, sin posibilidad alguna de negociar, o bien de manera muy confusa. La parte central es aquellas familias que predomina una comunicación clara, favorecen la negociación, favorece el poder abordar temas difíciles y más o menos salen bien. No me voy a referir a que estas familias son perfectas, no hay familias perfectas. Hay familias que pueden resolver problemas y a veces salen medio moreteadones, pero salen adelante, ¿sí? Aquellas familias que no pueden resolver problemas, tarde que temprano aparece un síntoma. Uno de ellos puede ser la violencia, pero pueden aparecer muchos. Y me gustaría decir un punto más. Claro. A veces tenemos la idea de que la estructura, los integrantes de la familia, genera un cierto perfil. Es una mentira. Puede ser un padre y un hijo, puede ser una familia monoparental, puede ser una familia extensa, puede ser una familia nuclear. Si esas familias tienen la capacidad de hacer buenos vínculos a través de una comunicación afectiva, clara, directa, es muy probable que lo que les suceda lo resolverán. Pero si es una familia nuclear con perrito, casa, la camioneta y todo, y se relacionan de manera terrible, la violencia y la disfuncionalidad aparecerá en muchas cosas. Claro, eso es importante decirlo. Sí, y bueno, Adrián está haciendo una revisión rápida de los tipos de familia. Y en la confusión del que hacen ahora los padres, están tratando de alcanzar el modelo familiar democrático. Y en este sistema familiar democrático se nos van las patas a todos. Porque entonces resulta que no entendemos que democracia sí tiene que ver con que todos los miembros tienen funciones específicas, dependiendo del rol que nos toca vivir en ese sistema familiar. Pero no hay votación. ¿Perdón? No hay votación. No hay votación, claro, pero a lo que voy es justo a la confusión que se da hoy en día, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de sistemas familiares es que el sistema familiar es disfuncional o funcional, pues que levante la mano el que tenga una familia funcional. Es complejo porque cada miembro es un universo. Claro. Cada miembro tiene una historia, cada miembro tiene una manera de entender las circunstancias que están frente a sí. Dos papás que entienden la manera de educar a sus hijos de manera diametralmente opuesta. Sí. Oye, eso que dices de que lo que están buscando es tener una familia, o lo que está en general buscando la sociedad es una familia democrática,
Claro, pero sin reglas. Entonces esa es la confusión, ¿no? Porque entonces la democracia parece que se convierte en tiranía, exacto. ¿no? Y entonces aquí no hay reglas, todo el mundo es libre, nadie hace nada. Y entonces esa es la confusión, porque cuando de repente voltean, pues se encuentran con pequeños tiranitos, ¿no? Así es. Que les están diciendo qué es lo que tienen que hacer y los papás se sienten, como dices tú, completamente ¿en qué momento esto se cambió así? No era lo que yo esperaba. Yo creo que hay falta de información. Yo creo que hay una parte importante en esta confusión que mencionas y que creo que tiene mucho que ver, algo que yo he encontrado no solamente en los casos que he atendido durante estos 3 años, sino en México y en todo el mundo de lo que se tiene reportado, hay una característica. Este tipo de fenómenos, ya cuando llegan a las denuncias o los procedimientos judiciales con los hijos, curiosamente destacan las familias de clase media. Es decir, las familias con padres con nivel educativos altos. Y la pregunta aquí es ¿por qué? Porque somos las personas que estamos más bombardeados de información, aparentemente, y en algún momento no la aterrizamos de la forma correcta. He ahí la confusión. Hay una confusión de los padres por no saber cómo establecer esos límites. Aquí hemos hablado mucho de estilos de crianza, de límites, pero ya en terapia los padres dicen, ¿y eso qué es? Claro. A mí díganmelo en un ejemplo concreto, como la gente que ahorita está escribiendo, ¿cómo lo hago? Claro, ¿Cómo lo hago? claro. Porque están en un lenguaje a lo mejor que yo no comprendo y constantemente recibo información del Facebook, de los blogs, de las redes sociales, y entonces no es extraño que se den clase media. Claro. Fíjate, eso no quiere decir que no pase en otras clases, pero ahí es donde está el foco y todos los estudios, no solamente aquí en España, en Estados Unidos, en Francia, en todos los países destaca la clase media. ¿Sabes qué? Es que me hace muchísimo sentido. Una de las cosas con las que yo me he encontrado más en mi profesión privada es que me dicen, ¿qué quiere decir límites? Claro, ¿no? claro. Entonces, yo lo desglosé punto por punto, límite por límite, límite en qué, cómo, de Bien. qué, y cada uno lo fue, o sea, tengo todo un desglose de los límites y me dicen, jamás lo había entendido. ¿Sí? Por ejemplo, límite de tiempo, límite de espacio, y entonces me decían, es que ustedes solo dicen, pónganles límites, y no entendemos qué es, y tienen razón. Claro. O sea, de repente la información no está completa y no sabemos cómo aplicarla. Y mira, es que sí, lo que dice Fabiola es muy importante, igual tú, Cristina. En la consulta muchas veces se le puede decir al papá y a la mamá, a ver, señor, voltéese, mire al niño. Ahora, ¿qué es lo que usted quiere decirle? Pues yo quiero decirle que él tiene que hacerlo. Ok, dígaselo. Doctor, él lo sabe. ¿Ya tiene edad para saberlo? Supongo que sí. Por favor, mírelo y dígaselo. ¿Sí? Bueno, le insisto, doctor, él lo sabe. Caramba, señor, dígaselo. ¿Sí? Bueno, esta parte tan simple de poder comunicar clara y directamente, que tiene que ver con corporalidad, tiene que ver con un mensaje claro, directo. ¿Qué es esto de claro y directo? No es lo mismo decir, los niños buenos hacen la tarea, a decir, fulano, en este momento haces tu tarea y tienes tanto tiempo para acabarla. Digo, no es lo mismo, es un mensaje claro, directo, o un mensaje que confunde. Si dicen, los niños buenos hacen la tarea, el chavillo va a decir, pues qué bueno por ellos, ¿no? Claro. Que hagan la tarea, está muy bien por ellos. Claro. Oigan, y a mí me gustaría que entonces ahora brincáramos un poquito a, ya cuando son más grandes, ¿de qué manera se ve esta violencia? Sandy, ¿tienes algunas llamadas en ese sentido, no? Seguramente. Mira, nos dicen en Twitter, lo que estoy de acuerdo es en dejarlos disfrutar su infancia, siempre y cuando estemos pendientes de lo que hace el niño y guiarlo y corregir si actúa mal. También nos dice Erika Hernández, hay bastante flojera de los padres por no pelear, los ponen entre comillas, ¿no? Claro, Papás que ya están cansados, y dice, no los corrigen en el momento, no hay seguimiento a las órdenes que dan, no verifican que se hagan en tiempo y en forma estas órdenes. Y esto es igual a niños desorganizados y sin estructura. En una fotografía e imagen que nos ponen en Twitter, un niño que se le permite ser irrespetuoso con sus propios padres jamás respetará a nadie. Acá hay una pregunta que nos hace Ricardo Jesús en Facebook Live. Dice, ¿cuáles son los primeros signos de esta patología? Ricardo, ojalá nos aclares un poquito más a qué se refiere, porque no estamos hablando como tal de una patología. De hecho, sí, se aclaró, no hemos usado el nombre patología. Exactamente. También acá nos dicen, yo vivo en Coatzacoalcos y prefiero sobreproteger a mis hijos llevándolos al colegio y no mandarlos a la tienda, precisamente por los temas de inseguridad que les comentaba hace rato. En general, la familia sale junta para cuidarnos
unos de otros, que también ya se mencionó que es distinto cuidar a sobreproteger. Claro. Oye, ¿qué es una patología? Me gustaría, a ver si, ahorita Por lo te doy de la palabra. la mayor edad, hay una de 16 años, dice que ha sido berrinchuda desde niña y le damos la libertad de tener novio y de salir. Pero dice en alguna ocasión que no la dejé salir, le quité el celular, ella decidió irse de la casa, se juntó con un muchacho de 21 años y estamos muy preocupados. Entre más le insisto, me dice que quiere hacer su vida y que se fue porque la regañaba y porque no la dejaba salir. Claro, fíjate, años. claro, gracias Andy, porque aparte sí es cierto, ya entonces la violencia cambia, ¿no? Ya no es solo la amenaza, sino que sí lo realizan, pero no, ¿por qué no es una patología? Bueno, no estamos hablando de un trastorno como tal o de una enfermedad como tal. En cuestión de patología nos referiríamos a una psicopatología que tendría que ver con una enfermedad mental o con un trastorno como tal. Hablamos más bien de síntomas en todo caso y lo que estamos planteando aquí es una sintomatología en la familia, una dinámica enfermiza quizá que daña, pero no se diagnostica como tal en el caso de... Y sí cambia la dinámica ya cuando estamos hablando de adolescentes, ¿no? Muchísimo, cambia muchísimo porque a pesar de que sí ha habido agresiones en infantes, sobre todo la parte física es bastante peligrosa. Estamos hablando de adolescentes que pueden llegar a lastimar seriamente o a asesinar o a matar a sus padres. El simple hecho de empujar y de que el papá, la mamá se caiga, se golpee, se abra la cabeza, o sea, sí son cuestiones bastante mucho más complicadas y ahí sí de pronto la recomendación ya termina siendo en el momento en que tu hijo se ponga así, tienes que llamar a una patrulla. ¿Sí? Esto es cuando sobre todo no hay una contención familiar. Hay veces que de pronto en estas familias mexicanas pues está el tío, la tía cerca, el cuñado, no sé, en la mayoría de las familias que viven como más cercanas, siempre hay un familiar a quien recurrir, pero muchas veces en este tipo de situaciones vemos a un padre o a una madre que están solos con el hijo. Oye, Eduardo, ¿qué tan realista es que eso suceda? Porque la verdad es que es difícil encontrarte el caso de que una mamá o un papá sí le llame a la patrulla. Mira, creo que es poco realista, salvo la gravedad de la situación y salvo la frecuencia. Cuando un padre, de pronto una madre, ven que esto ya es muy constante, yo creo que aguantan mucho las primeras veces y les dan otra alternativa, dejan que los hijos incluso se vayan. Hay adolescentes que se van y viven con algunos otros amigos o familiares, dan todavía esa contención los papás. No le entran a la parte del esto ya es un problema fuerte, legal, ¿no? Y tienes que acudir a las autoridades. Sí, claro. Es poco probable. Oigan, en los casos, por lo menos, perdón, en consulta, es poco probable. Sí, es que de repente ya llegar a esos grados, no sé, ustedes nos dirán, pero emocionalmente para un papá y una mamá, pues es más bien es quedarse pasmado, ¿no? Así, y bueno, sí se llega a asesinatos, lo hemos sabido, ¿no? Vamos a escuchar, tenemos un testimonio aquí. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ahorita yo que estaba escuchando, pues yo me estoy viendo muy reflejada con todas las experiencias, porque yo he sido una madre sobreprotectora. Siempre pensé que tenía que proteger a mis hijos de pues todo lo que les podía causar daño. Y bueno, pues para mí ha sido terrible conocer que es una de las agresiones peores que puede tener uno hacia un hijo. ¿De qué manera lo has visto reflejado de regreso? Creo que yo tuve que tomar una terapia para darme cuenta de cuánto daño les causé a mis hijos, especialmente a mi hijo. Cuando él decidió que ya no lo llevara yo a la escuela, que yo no estuviera yo al pendiente de con quién se juntaba, con quién andaba, pues me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero que me sigas llevando a la escuela porque ya tengo tal edad y quiero ser dueño de mi vida. Entonces yo dije, uy, pues creo que no va a ser posible, ¿no? Porque pues tú tienes que terminar una carrera, tienes que ser una persona como yo quiero que seas, un profesionista, alguien que valga, alguien que me dé prestigio, que me sienta yo orgullosa de que tú eres mi hijo. Y la verdad, pues afortunadamente yo ya estaba en esta terapia y me dijeron que lo dejara. Y yo pensé, no lo puedo dejar, ¿cómo lo voy a dejar? Se va a hacer un borracho, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues sí me causó mucho dolor, mucho sufrimiento, pero lo tuve que soltar, lo tuve que dejar. ¿Qué edad tenía él? Él tenía 18 años y él empezó precisamente pues a hacer cosas que a mí no me gustaba, a tomar, a andar con
que yo consideraba malas compañías. Oye, ¿estabas tú sola? ¿Eres mamá soltera? No. Junto con su papá, pero al final de cuentas a mí me dijeron, pues, deja que, porque yo llegó un momento en que ya no pude con él, claro. Y me dijeron, pues, que se haga cargo su papá de él. Entonces, ¿y sí se hizo cargo? Pues sí, pero pues terminó él haciendo muchas cosas de las que a mí no me gustaron. Claro, ahora, ¿tú reconociste algún tipo de violencia directa a tu persona? Sí, de hecho, él dejó de hablarme. Él, cuando él se casó, me dijo, bueno, pues es que quiero vivir con ustedes, nos pidió permiso para vivir con nosotros y me dijo, bueno, pues es que yo le dije, aquí hay reglas y tú sabes que yo pongo las reglas. Y me dijo un día, pues ¿sabes qué? Pues me voy porque me corriste de tu casa. En ningún momento lo corrí, simple y sencillamente le mencioné las reglas y él me dijo, pues es que yo me vine a vivir aquí para que tú cuidaras a mi esposa y cuidaras a mi nieta. Dije, perdóname, pero pues yo no soy tu cuidadora, o sea, te estoy dando la oportunidad de que tú crezcas. Él se fue y entonces mantuvo en silencio la comunicación contigo. Sí. Fíjate que eso es muy interesante porque eso te agradezco muchísimo porque no había salido todavía aquí en el programa. Esa es otra forma de violentar a los papás. Por ejemplo, ya cuando son más grandes, bueno, no ves a los nietos, no me ves a mí, no me escuchas, no te voy a acompañar en los momentos que antes era compañía para ti, como por ejemplo las fiestas familiares, los cumpleaños, las navidades, etcétera, ¿no? Eso también es otra forma de violencia. Sí, Cristina, creo que ahí de las 16 formas que hablábamos, mencionamos 3, ¿no? Que es la parte de la humillación, la parte de las amenazas, de atemorizar, pero creo que ahí esta que menciona nuestro público es muy importante, que tiene que ver con retirar las muestras de afecto. Ay, sí, porque ahorita también una de las llamadas que teníamos aquí en el programa dicen, ¿cuáles son los primeros signos? Yo cómo lo detecto. Creo que valdría la pena ahorita también seguir profundizando en esto para que las personas cuando identifiquen alguna de estas 16 ejemplos, conductas, lo hablen. Lo hablen y no lleguen hasta esta última, que es cuando ya... ¿Nos podrías dar la lista de las 16 para que la subamos acabando el programa? Claro. También otra cosa importante, la culpa, o sea, que te hacen sentir culpable como mamá no estás cumpliendo con lo que te tocaba, que era cuidar a mi esposa. Y la verdad es que muchos papás ahí nos perdemos porque nos sentimos muy mal. Deberías de ver la cara que acaba de hacer por acá Esmeralda de perdón. No necesariamente en ese ejemplo, pero en muchas veces pero sí es que eres mala. Qué mala onda, mamá. ¿Se acuerdan que en un programa sacamos eso de lo mala onda? No, y eso que de repente te confundes más lo que te dice la sociedad que debes de cumplir y de hacer. No, pero pues esa frase que acabas de decir es súper común. Escuchamos muchas veces a niños o jóvenes y jovencitas diciendo, pues mamá, ayúdame. O sea, es que tengo que trabajar. Y ¿Eres pues, mi mamá? ¿Eres mi mamá? ¿Quién va a cuidar a mi hijo? ¿Quién va a cuidar a mi hija? Pues sí, pero yo no me divertí para tenerlo, ¿sabes? ¿No? Yo a ti ya te tuve, yo ya te mantuve, tú te divertiste, ahora tú cuídalo, ¿no? Porque, o sea, es chistosísimo, pero sí, bueno, no chistosísimo, no es tristísimo, pero así pasa. Y ahí, eso no tiene nada. Si gustos, ¿no? Al final, nosotros, bueno, yo he estado trabajando durante estos últimos años con un test precisamente adaptado para aquí, para la población en México, que somos diferentes, para identificar, que las personas puedan identificar si ya están cumpliendo con alguna de estas 16 conductas, como cosificar, ¿no? Ningunear, ¿no? Fernanda, haz esto, ¿no? El niño de 3 años te ningunea como si fueras tú. Entonces, si uno identifica alguna de estas 16 conductas, yo los invitaría a los papás. Vamos a un corte, ahorita regresando te retomo. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Oigan, muchas gracias por todos sus comentarios, los estamos leyendo y atendiendo. Gracias por su participación en el tema del día de hoy, por sus testimonios y todas sus dudas que estamos también tratando de sacar de forma conjunta para que sean resueltas. Y más adelante no se pierda toda la información del programa, todos los datos, los contactos, etcétera. Y en el tema de mañana le adelanto que vamos a hablar de cómo impacta el exceso de información a las emociones. Justamente hace unos minutos aquí en el programa se mencionó esto del exceso de información. Nos llega información por parte del internet, por parte de alguna amiga, de los chats. Entonces empezamos a
a tener que desglosar toda esta información y muchas veces nos sentimos abrumados, afecta nuestras emociones de verdad. Hay veces que dicen el que nada sabe, nada teme. ¿Ustedes se han sentido así ante algo que les genera una duda? ¿Se han metido a internet a buscar y de pronto sale uno más preocupado de lo que estaba? Vamos a hablar de esto el día de mañana. Ayúdenos con sus ejemplos y con sus opiniones y no se lo pierda. Y mientras vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo hoy. Cuando nosotros hablamos de violencia filioparental, generalmente la relacionamos con una patología del niño. Que la violencia filioparental no se genera en la adolescencia, no está documentada en la infancia, pero sí se ejerce desde la infancia. Generalmente está asociado, por eso no se codifica, con una patología del niño. Este fenómeno se ha demostrado que ha ido en aumento. No tiene nada que ver con la psicopatología. Así es. Vienen de familias normales. Aprender a diferenciar cuáles son estas primeras conductas para nosotros poder intervenir, hacer una intervención temprana y detener a tiempo. Ya en la adolescencia de pronto salías, hacías más cosas de manera individual por propio desarrollo y además por interés. Pero justo en el ambiente que de pronto se vive, esto ya no es posible. La edad física, la edad cronológica te va dando las herramientas, te va dando la pauta para entender de qué es capaz tu hijo a tal edad. Toda sobreprotección pareciera que es un acto de no solo de amor, sino de profundo amor, pero en realidad es una agresión encubierta y que tiene ganancias. En tanto tú estés muy limitado, dependerás de mí por siempre. Y si vas a depender de mí por siempre, yo estaré acompañado o acompañada. Esta sobreprotección se vuelve un diálogo de agresión y de cuidado mutuo. Un amor adulto no es solamente apapachar, es ser firme y poner límites, porque al poner límites se estructura al sujeto. Le dijo, basta caramba, que también es importante, eso no es violencia, es firmeza y es establecer límites y es poner orden. Cuando algo no tiene orden, se desborda. Y cuando eso se desborda, estamos haciendo una persona que puede dañarse a sí mismo y a los demás. La persona pregunta, ¿qué debo de hacer? Jamás ceder ante el chantaje. Si la persona cede bajo las condiciones del hijo, tiene todo perdido. Es que tú como adulto, no, la disciplina es jerárquica y nos hemos olvidado de eso. No, papá, no, mamá, el niño está haciendo un berrinche, quiere hacer su santa voluntad y te toca formarlo y te toca ser firme y te toca estructurarlo. No es de carácter fuerte. Estamos de regreso y bueno, antes del corte estábamos comentando que Fabiola nos va a dar al final del programa el link para que ustedes se puedan meter y hagan este test del cual nos estaba hablando para saber cuál de esas 16 diferentes formas de violencia pues las reconocemos y cómo entonces en ese momento tenemos que hacer algo, o sea, ver la manera de pedir ayuda para entonces poder cambiarlo. Entonces eso queda pendiente, es una promesa de nosotros de la producción que se las vamos a dar a ustedes, en todas nuestras redes sociales va a estar. Sandy, adelante, por Miren, favor. tenemos una llamada de un anónimo, gracias por la confianza, nos dice, tengo un niño de 2 años y una niña de 6, la niña tiene actitudes muy agresivas con toda la familia y conmigo. Ella tiene el poder de toda la casa. En toda la ¿Cuántos casa. años dice que tiene? La niña 6 y el pequeñito 2. Dice, a mí me ha llegado a pellizcar, no solamente la violencia es hacia los padres, también es hacia las demás personas. Claro. Esto es interesante también de analizar, no es únicamente con la mamá, esto se va extendiendo a otros lados. Josefina nos dice, tengo un nieto que desde hace muchos años queremos que lo atienda un psicólogo porque todo se le hace fácil, no tiene aspiraciones en la vida, su actitud es muy despreocupada, no es malo, pero dice, ¿cómo es posible que nos digan que no lo pueden atender porque él no quiere recibir ayuda? ¿Sabe qué, Josefina? Ojalá nos ayude con la edad de su nieto, porque si no es difícil entender lo que nos comenta. Tengo un adolescente de 14 años de edad con una actitud muy rebelde, preguntan en una llamada qué puedo hacer. Esto pues resume lo que muchos papás sienten entre los 13, 14 años. También dice que si podemos hablar de los niños antisociales, cómo pueden los papás manejar esta situación y felicitan por el tema del día de hoy. Justamente en este tema no es tanto antisocial, pero vamos a tener un programa de los niños introvertidos y podemos ahí también, sí, porque en un momentito más le doy la fecha. Sí, porque fíjate que ese punto, qué interesante, Sandy, sí es cierto, porque también es en esta confusión, ¿no? De repente, como en todos los programas que hemos hablado, de repente es esto de tienes que respetar que el niño salude o no salude, o te pueda decir en voz alta lo que quiere o lo que no quiere,
y entonces de repente también ahí los papás tenemos una línea que no entendemos de en dónde es educación y dónde es mala educación. O sea, no Sí, ya saluda a dónde nadie, respetar dónde respetar. la timidez del niño, claro. Ajá, dónde respeto a mi hijo que tal vez es tímido, pero dónde yo también no le he enseñado a ser cortés. Con eso de respetar que no quiere saludar a nadie, inclusive a sus abuelos, por ejemplo, porque Sí, hay o personas decir buenos extrañas días, tal buenas vez, ¿no? tardes. Pero ni a los abuelos, ni a los papás, ni a la gente conocida quieren saludar y déjalo, no quiere saludar. No, es ¿Qué que dices? la confusión no está en, Ahorita te doy la llama. en la cortesía. El tema es, nosotros no podemos obligar al niño a que bese a alguien a manera de saludo o que le da la mano incluso, pero tiene que saludar. ¿Sí me explico? O sea, A ver, no, explícanos, porque no nos queda claro. porque yo le diría a mi niño, Dale un beso a dale tu- un beso, a tu saluda. tío. A ver, dale la mano, dale un abrazo a tu tío que no has visto en 10 años. El niño no quiere, o sea, ni lo conoce, está chiquito. Ahí estamos hablando de respeto. Ok, Otra, pero a ver. El punto es, ahí que diga por lo menos buenas tardes. El punto es saluda. Ok. El punto es saluda, no es como yo diga, no es como yo quiera o como yo creo que es un O saludo. sea, no me interesa que lo abraces. Ni que lo abraces, ni des la mano, ni le des un Saluda beso. cuando tú llegas a una casa. Hola, Tú buenas saludas. tardes. Ok. Tú saludas. Eso, pero, por ejemplo, yo les estaba comentando cuando son los abuelos, los tíos, no un desconocido, personas que conocen perfectamente bien, que los quieren, los aman y los cuidan. Es que justamente el problema cuando hablan de confusión de límites es, los límites son para todos. Es para todos. O sea, ¿por qué tendría que haber una diferencia porque es tu abuelo? ¿Porque le tienes confianza? Por eso a él sí, con él sí se puede. Los límites son para todos. Claro. No se contextualiza, es aquí y en la escuela y cuando estás en una fiesta con tu amigo y cuando estás aquí. Sí. No, por eso, Comportas es de que la ese es misma manera. de la misma manera, pero esa es la Exactamente. confusión. No tendría que importar si son los abuelos o son los tíos o es el tío querido para que tú llegases y lo obligaras a dar un abrazo. A eso se refiere. O a que no salude porque es el abuelo. Exacto, lo que sí es, tienes que saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O sea, saludar, si no pero quieres dar tal la vez- mano, si no quieres abrazar, si no quieres dar el beso, está bien, pero saludas. O sea, entonces ya digamos que la expresión física del saludo, afecto. de afecto, esa se la puede no- reservar. se la puede y reservar. generalmente la familia se la va ganando. Ok. ¿Sí? Porque es el niño quien Pero desea fíjense, ir a abrazar al abuelo, a besarlo. Así de claro tiene que quedar, porque los papás afuera es lo que Claro. dicen, no entiendo, entonces cuándo sí, cuándo no. cuando- Entonces, o sea, la acción de abrazar, de besar y todo, como dices, se la van ganando y los niños con libertad la pueden dar. Claro. Pero lo que sí hay que decirles o enseñarles, educarlos a buenas tardes, buenos días, hasta luego, gracias a Dios. Y voy a ir un poquito Exacto. más Sí, lejos claro. con la pregunta del público, Sí, Cris, Sandra, porque por justamente si a este saludo le agregas si no saludas te voy a castigar o te voy a dejar sin dulce, y justo es lo que nos están diciendo en un tuit y en varios que comentan sobre el chantaje. Dice aquí, el chantaje lo enseñan los padres al consentir porque enseñan la manera de manipular. Al decir, si haces esto, te daré aquello. Usan premio y castigo y no enseñan a hacer conciencia del por qué. Y nos dice, mi madre es castrante, yo puse límites y paró su tiranía, pero a mi hermano lo sobreprotege. ¿Por qué será? Esa ya es otra pregunta. Pero esto del premio y castigo también es interesante. A ver. Acerca del premio y castigo, bueno, ahora no se maneja así. Actualmente lo que manejan muchos especialistas tiene que ver con las consecuencias acerca de lo que haces, ¿no? Yo no te premio, yo no te castigo. ¿Por qué? Porque esto deposita el poder en la persona que lo está ejerciendo. Es decir, si el niño o el adolescente hace algo, yo te voy a premiar. Entonces yo tengo el poder de. Si haces algo malo o algo que no quiero, yo te voy a castigar, entonces significa otra vez yo tengo el poder sobre ti. Cuando se habla de consecuencias, estamos hablando de tú tienes el poder de decidir si haces esto o si no lo haces. Si no lo haces, habrá una consecuencia tal. Si sí lo haces, habrá otra consecuencia tal. Esto es, le regreso la responsabilidad. Estamos hablando sobre todo ya de niños que entienden mucho más acerca de lo que es bueno o lo que es malo, socialmente, académicamente, en familia. Entonces, no hablaríamos mucho en cuanto a premios y castigos, sí en cuanto a consecuencias, porque esto, reitero, deposita nuevamente la responsabilidad de que va a asumir las consecuencias de lo que haga o deje de hacer, termina siendo el hijo o la hija. Claro, y un poco lo que sí tendríamos que puntualizar es darle seguimiento a eso, ¿no, Eduardo? Porque de repente se queda como en el aire. O sea, entonces ya no pongo el castigo, que era la fórmula anterior,
digamos, Ajá. que yo sabía, inclusive con la que crecí. Sí. Porque nosotros sí crecimos con el castigo y el premio. Exacto. Y entonces ya no pongo castigo y premios, pero entonces ya no sé Pero cómo. no hay consecuencia. No hay consecuencia. Exacto. Y ahí es donde se pierde. Es donde se pierde. Entonces, de pronto los papás ya no ponen, como ya les dijeron, no hay castigos, entonces los papás o No las sé mamás, qué pues es entonces poner ya una no sé consecuencia, no sé qué cómo es consecuencia, darle seguimiento. No sé cómo se le da Exacto. seguimiento. Adrián, querías decir algo. Es que esto es muy simpático de pronto en familias, a manera como de humor involuntario. Hay papás o mamás que hacen un conteo. Dicen, oye, levanta tu plato, en serio, levántalo. 1, 2, 3, coco, grito, lo que sea. Pero lo interesante es que a mí me gustaría que no nos centremos solo en el niño. Ojalá podamos ver, miren, esto es familiar. Y en la familia, los que discrepo un poquito de Eduardo, pero entiendo su idea, claro que tienen el poder. Papá y mamá tienen el poder. Por supuesto que sí. Y tienen posibilidad en tanto dependan los hijos de... Digo, si el chavo tiene 25 años y ya no vive con... yo tengo que respetar las reglas que él ponga en su casa. Me gustaría ver si hay tiempo de dar un ejemplo, ¿no? Sí, Pero sí si hay. papá o mamá le dicen 1, 2, 3 y papá cuenta hasta 3 y mamá dice 1, 2, van 2, van 2 y media, van 2, 3/4, ahora sí en serio, 1, 2, se acabó. Ya, sí, Entonces el perdiste. niño decodifica, papá es firme, claro, cuidado con papá y mamá o viceversa, ¿eh? Puede ser al Sí, revés. claro, claro. Y en relación a dónde son los límites, ¿es solo para los niños? No, es para nosotros, es para los abuelos. Si me permite un ejemplo muy rápido Claro. de clínico, un jovenazo invita a sus papás a su casa y de pronto tiene un hijo pequeño y llega el pequeñito llorando. Y dice, ¿qué pasó, hijito? Pues Bebo, el abuelo, me dio una nalgada. Y ¿por qué, hijito? Pues me dio una nalgada. Bueno, y este hombre le habla a su papá, era Bebo. Le dice, ¿qué pasó, pa? Que, pues hizo tal cosa y le dio una nalgada. Oye, pa, te voy a pedir que cuando haga alguna cosa, mi hijo, le digas a su mamá o me digas a mí, porque nosotros veremos qué hacemos. Límites. Este abuelo se enfadó mucho y dice, entonces yo no tengo jerarquía aquí en tu casa. No, pa, aquí la jerarquía la tenemos nosotros. Entonces no soy bien recibido en tu casa. Eres bien recibido, pero la jerarquía la tenemos nosotros. Si algo pasa con este pequeño, nos dices a nosotros. Si nosotros te dijéramos, por favor, encárgate porque tenemos que trabajar o algo como lo hemos hecho, y si tú quieres, nos harías el favor. Bueno, tristemente, este abuelo se fue de casa. Dice, ok, no tengo, y ya me voy, ¿no? Era fiesta, estaba un poquito, lo que sea. Y no lo entendió. No lo entendió. Este hombre siguió asistiendo, se entristeció, pero hizo lo correcto. Entonces voy a que los límites, claro que son para los niños, son para los papás, son para los abuelos, es para la sociedad. Si viviéramos una sociedad con estructura, con orden, creo que estaríamos diferente. Claro. ¿Sí? Hay que pelear hacia eso, desde la sociedad hasta la familia, ¿no? Claro, por supuesto, estamos completamente de acuerdo contigo. Oigan, tenemos otro testimonio, lo vamos a escuchar. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Yo, pues, ahorita que escuchaban los analistas, siempre hay una historia detrás, ¿no? Yo soy muy protectora, sí, de las mujeres, yo casi del hombre no. Entonces, pues yo siempre protegía a mis, hasta ya de grandes las protegía, quería solucionarles los problemas y todo, pero al momento quería mandarlas. Y pues, ¿Tienes cuántas hijas? Tengo 3 mujeres. ¿3 mujeres? 3 ¿Y mujeres. tienes hijos? Tengo hijo, con él no me meto. Ok. Sí, pero con las mujeres, yo protegerlas y Ok. entonces A ver, todos aquí se están preguntando ¿por qué? ¿Por qué con qué él al hombre no? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál era tu idea? Yo siento que como él no se mete conmigo ni nada y como él siempre me puso límites, algo que ahorita platicaba el analista, que dijo yo te respeto y te quiero, pero conmigo no. Pero eso no sucedió desde que él era chiquito, ¿sí? Sí, desde chico. Él es así desde chico. O sea, desde chiquito él te decía, conmigo no te metas, mamá. No, respétame. Respétame. Sí. ¿Cuando pasaba qué? Por un ejemplo. Cuando yo le quería así decir algo como, él es, ¿cómo decirles? Buen hijo. Él no tenía yo que llamarle la atención y nada. Pues yo siempre me siento como que tengo que proteger a las mujeres. Sí, eso lo entiendo muy bien, pero si algún día le tenías que llamar la atención a tu hijo, él te decía, a mí no me la llames, no me regañes, respétame. ¿Esa era la frase que usaba? Sí, él me obedecía. Él era un niño así que yo no tenía... O sea, tú no te sentías con la necesidad de a él de regañarlo porque él era un buen niño. Buen niño, Y tus hijas, como decías a ellas, las tengo que proteger. proteger. ¿De qué las tenías que proteger a ellas?
Pues de todo. Porque cuando hoy que son grandes me dicen, tú no nos dejabas ir a tal parte porque te daba miedo. Es decir, yo no las dejaba ir a eventos de su escuela, así que se te quedaran así 3 días a acampar o todo eso. Pues yo no, porque a mí me daba miedo. ¿Qué te daba miedo? Pues que les fuera a suceder algo. Porque qué? le digo que hay una historia detrás así, pues los abusos de dejarlas en otras partes que yo no sabía con quién. Esto que dices, hay una historia detrás de tu historia. Sí. O sea, tú fuiste abusada. Sí, de niña. Y entonces a ti te da miedo que se repitiera la historia. Sí, de niña. Y es que yo trabajé de sirvienta y eso, y yo fui abusada también hasta por personas de esas casas. Entonces yo por eso con las mujeres siento así como una necesidad de protegerlas. ¿Ellas qué edades tienen ahora? Ahorita tienen 37, 36 y 32. ¿Y ellas qué dicen de esta sobreprotección que tú ejerciste sobre ellas? Pues yo, luego me dicen, ¿te acuerdas cuando nos decías esto? Es que yo las sí no se dejen agarrar de nadie, que nadie las abrace, que nadie las bese, que nadie, ni así sean sus tíos, sus primos, los que sea, ustedes no deben. Y yo las protegí así mucho. Mucho, a pesar de que eso que decían ahorita, la sobreprotección las hace groseras así, pues fueron groseras conmigo, pero a pesar de todo eso yo seguía, hasta la edad que ellas tienen, yo las seguía protegiendo. Y entonces sí te diste cuenta que ellas se convertían a veces en personas violentas contigo, groseras. Sí, groseras. ¿Ellas supieron de su abuso? ¿Ellas supieron de tu abuso? No. ¿No lo saben hasta hoy? Hasta la fecha no lo saben. Yo llegando al movimiento pues ya me di cuenta por qué yo las protegía a ella, y a pesar de lo que me hicieran, de faltas del respeto, de hasta una me cacheteó. Claro. Porque quise llamarle la atención grande, entonces me dijo, no, a mí me respetas, algo que ella me dijo, claro. ¿no? Fíjate que muy interesante lo que nos acabas de platicar, porque, claro, nos abre a otra manera, otra razón, otras de las cosas que nos motivan a sobreproteger. Vamos a ir a un corte, muchísimas gracias, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Estamos completamente en vivo en Diálogos en Confianza. Agradecemos muchísimo todos los comentarios que nos llegan en el tema del día de hoy, y más agradecemos toda la cooperación y la ayuda que ustedes ponen cuando les hablamos de las personas que han desaparecido. Es muy importante que vean las siguientes imágenes, y si conoce o reconoce alguna de ellas, pueda aportar esta información a los teléfonos que aparecen en pantalla. La primera imagen que vamos a ver es la de Luis César Garduño Valle, quien se perdió en calle Cuauhtémoc, Colonia Barrio San José, en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. Luis César Garduño está desaparecido desde el 28 de julio de este 2018. Una segunda fotografía que le mostramos es la de Evelyn Rojas Matus, quien se perdió en Jardines de Morelos, en el municipio de Catepec, en el Estado de México. Evelyn Rojas Matus está desaparecida desde el 26 de julio, también de este año 2018. Y la última imagen del día de hoy es la de Dana Amairani Olivera Naranjo, quien se extravió en Privada Santa María, fraccionamiento Haciendas de Chavarría, esto en Tizayuca, Hidalgo. Y Dana Amairani se extravió el 18 de agosto, esto es muy reciente, repito su nombre, Diana Amairani Olivera Naranjo, en Privada de Santa María de fraccionamiento Haciendas de Chavarría, Tizayuca, Hidalgo. Muchas gracias por su atención, por compartir también la información de este servicio que hacemos todos los martes. Y vamos a retomar nuestro tema del día de hoy. Vamos a escuchar la opinión de la gente cuando se les hizo la siguiente pregunta. Un hijo con carácter lo formas desde chico, y un hijo violento pues se deja llevar por lo que ve. Si el carácter se convierte agresivo, bueno, pues ahí tenemos un problema de violencia. Un hijo con carácter es capaz de enfrentar todo lo que le viene de la mejor manera, ¿no? Pensando y actuando de manera correcta. Es enfrentarse a lo que viene. Y un hijo violento, bueno, pues hace berrinche, grita, pega, patalea. Es muy común el hecho de que la persona que tenga carácter tiende a ser un poco más agresiva. Bueno, muy interesante escuchar la confusión que existe, ¿no?, entre una definición y la otra, lo que es tener carácter y lo que es ser violento, ¿no? Claro. Porque el señor al final decía algo que dijiste, ¿cómo? Sí, Cristina, es que tenemos que hablar de sistemas.
Si, como Adrián dice, nosotros no solo nos enfocamos en el niño o solamente en los padres, estamos condenados a tener un problema en la resolución de esta situación. Hay un problema de sistemas. Tenemos que tener claro cuál es la función de cada uno de los sistemas. Tenemos que tener claro también que los niños tienen temperamentos, ya lo hablamos. El temperamento se hereda, pero ser temperamental o tener un temperamento fuerte, que así se clasifica, o temperamento difícil, propiamente dicho, no significa que eso es igual a que el niño va a ser un niño violento. Depende del entorno, de cómo se module ese temperamento a través del carácter. Claro. ¿Sí? Entonces sí que tiene que ver con una circunstancia de sistemas y de cómo comprendemos nosotros el concepto de educación. Claro. Ahora sí entiendo esta idea de lo del sistema, Adrián, sí lo entiendo, ¿no? Que hay que verlo desde todas las perspectivas. Pero cuando una pareja está iniciando la familia, ¿no? En ese momento no es más responsabilidad de los adultos. O sea, estamos hablando de pequeñitos, muy pequeñitos que están llegando, ¿no? Recién nacidos, que están llegando a estos nuevos grupos familiares, ¿no? Formados como sean, como siempre hemos dicho aquí, pueden ser 2 mujeres, 2 hombres, un hombre y una mujer. Y entonces se permiten esas cosas que oímos que a los 4 años una chiquitina puede pegarle a sus papás o puede pasar las líneas, etcétera. En ese momento, ¿no considerarías que sí es responsabilidad de los adultos de ahí? Totalmente, pero totalmente. Mira, si una personita de 4 años o de 6 años le pega al papá o a la mamá, es porque esa personita, que es un enanito así, está sobre los hombros de alguno de los dos o de alguien de la familia. No puede, alguien está haciendo algo para que esa personita tenga tanto poder. Podría ser que papá o mamá diga, no es cierto, yo no hago nada, ¿ok? Eso es lo que usted hace. No hace nada. Claro. Así es. Al no hacer nada, favorece, ¿sí? El punto es cómo papá y mamá hacen un buen equipo de manera que puedan ser buenos acompañantes, buenos instructores, buenos padres, a final de cuentas, no solamente cuando son pequeños, sino en tanto dependan de él y vivan bajo su mismo techo y sean menores de edad. Esto es papás de bebé, papás de hijos pequeños, papás de adolescentes, de jóvenes adultos. Cada etapa es otro ritmo, es otra forma. Claro, y aparte inclusive, digo, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero yo siempre he creído que aunque sean adultos, jóvenes, si están viviendo bajo mi techo, son mis reglas. Totalmente. Son mis reglas y yo soy la que digo cómo y sí me tienes que avisar. Y el día que no me quieras avisar y que quieras tus propias reglas, mantente, salte y vete de mi casa. Mira, yo quisiera, a ver si podemos retomar un poquito la alerta ámbar que se manejó hace un momento. Yo creo que habría que diferenciar sobre protección de estar atentos y ser prudentes en un contexto social tristemente tan violento como en el que vivimos. Sí me parece que es fundamental que los padres y los hijos de diferentes edades y más de jóvenes adultos que andan saliendo ya a diferentes partes, cada familia haga estrategias para estar atentos de dónde está la persona. Esto no es sobreprotección. Esto es prudencia, es cuidado, es amor. Prevención. Es muy posible que los hijos digan, oye, déjame en paz, mano. Si se habla con claridad y se dice, mira, claro, es tu fiesta, yo no voy a ir contigo a bailar, yo no voy a estar contigo, no, es tuyo, pero quiero saber, tu mamá y yo queremos saber dónde estás para estar atentos, háblame eventualmente y cuando vengas para acá, háblame. Si tomas un taxi, el que sea, hay aplicaciones, ya hoy día mucha gente tiene teléfonos inteligentes, puedo seguirte, puedo estar atento. Así es. Mira, eso garantiza que no le va a pasar nada. Tristemente no. No. Pero es una posibilidad de estar más cerca y más acompañados. Oigan, y yo quería justamente en este punto preguntarles a los 4, ¿no la sobreinformación nos está llevando a la sobreprotección? Porque yo no creo que esta forma de vivir sea muy diferente a como se ha vivido siempre la humanidad. Lo que pasa es que ahora nos enteramos el mero día. O sea, hoy tengo las noticias, como ustedes bien dicen, aquí, en la mano, ¿no? Entonces, lo que antes yo nunca me enteraba o me tardaba meses en enterarme de lo que sucedía en el otro lado del mundo, inclusive lo que sucedía en mi mismo país, en otro estado, que yo me podía tardar hasta 1 mes, 2 meses en enterarme, ahora me entero en el instante. Así es. Entonces, la sobreinformación a nosotros nos ha vuelto más miedosos. Paranoicos. Paranoicos, ¿no? Entonces, ¿no es también una de las cosas que nos ha hecho sobreprotectores? O sea, ¿no estamos también exagerando?
Yo creo que influye. No creo que sea un factor determinante, pero sí influye muchísimo. Porque tienes razón. Antes yo me enteraba por la comadre, por el compadre, ¿no? Venían de visita y me contaban de un caso allá. Pero ahorita me entero de 10 casos en una hora, ¿no? Entonces, claro que influye mucho, claro que despierta una ansiedad muy paranoia además, ¿no? ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué están haciendo? ¿Con quién están? ¿A dónde van? Claro. Y creo que eso también influye en que yo vuelque cuidados excesivos. Sí creo que hay muchas más herramientas actualmente para poder tratar de un poco equilibrar la balanza entre no convertirme en un padre o en una madre totalmente sobreprotectora o sobreprotector. Sí hay más herramientas, pero también hay que entender que hay muchos chavos que aunque haya herramientas y aunque entiendan el contexto de la violencia, les va a seguir importando muy poco mi preocupación o mi angustia y van a querer también que los deje, que no sepan dónde estén, que no los esté rastreando, que sí, también es eso importante mencionarlo. Entonces, crear las mejores estrategias, concientizar a los chicos quizá en una etapa temprana para que cuando lleguen a esta etapa de salir se den cuenta que es una necesidad real el que tengamos que estar en contacto y en comunicación, eso ayuda muchísimo. Porque sabes que, Eduardo, yo he escuchado, te lo juro que lo he escuchado, no les estoy mintiendo, a mamás que me han dicho, ya me urge que les pongan chips a los niños. O sea, ya quiero que haya un chip para que entonces yo ya no tenga problemas. Ya los hay, ¿eh? Ya los hay. O sea, por Dios, o sea, a ese grado hemos llegado. Sin embargo, ahí cómo reciben los hijos esto, porque si bien es cierto que existe un contexto de violencia, y más, bueno, aquí lo vivimos en México, que nos lleva a veces a sobreproteger a los hijos en la cuestión de dónde estás, con quién, los teléfonos, etcétera, los hijos no lo viven así. Y a veces los hijos en esta violencia que estamos hablando filioparental reaccionan a eso. Yo he tenido casos de hijos que dicen, es que ya no la soporto, doctora, claro. Y es la única manera de ponerle el alto, ¿no? Por eso le grito. Eso. Entonces, ¿cómo están recibiendo y esta interpretación o mala interpretación los hijos, el cuidado que estamos haciendo los padres con ellos lo están recibiendo como violencia, ¿eh? Violencia a coartar su libertad, violencia a coartar lo que ellos hacen y ellos incluso lo han dicho y a mí me lo han manifestado. ¿Sí es violencia, no, Fabiola? Pues en algún sentido sí, porque estamos de alguna manera, tengo el caso ahorita de una familia que tiene hijos ya de 27, 28, viven todavía con los padres y les dicen, tengo 27 años, ¿por qué me estás diciendo que te diga dónde estoy? Tú no estás respetando mi espacio. Y ellos lo toman como una agresión que genera que le contesten a su vez a los padres. Entonces, es muy delgada la línea entre cómo sobreprotegemos ante un contexto que se vive en México y dónde respetamos, dónde empieza su individualidad de también respetar su espacio. Es muy delgada la línea. Es una situación muy compleja, es complejo. ¿sabes? Es muy, muy complejo, tan complejo como que tenemos que partir también de cuál es el perfil y los rasgos de personalidad de los padres. O sea, de verdad, padres que, ¿cuántos te dicen estoy ahí y lo que veo son noticias y ya se perdieron 10 niñas? ¿Cuánto tiempo le inviertes a eso? ¿Por qué le inviertes tanto tiempo a eso? No estoy cegándome ante una realidad. Estoy viendo cuáles son tus preferencias, qué es lo que estás viendo. Y con base en eso tú actúas porque tú interpretas la realidad desde ahí. Exacto. Desde tus propios rasgos. Porque es cierto lo que dice Cristina, o sea, peligros, frases de filósofos del siglo VIII antes de Cristo que hablan exactamente del problema que estamos viviendo hoy, porque qué peligroso es el mundo. Sí, sí, vivir es peligroso, es un acto de fe, de hecho. Sin embargo, ¿cuáles son mis rasgos? El ejemplo es precioso el que estás diciendo. O sea, unos chicos de 27 años viviendo en la casa de los padres diciendo, es que coarta mi espacio y mi libertad. Sí, si eres adulto. ¿Qué haces ahí? Señora, ¿qué hace este niño? Niño, ¿eh? Aquí. Sí, exacto. Discúlpame. Y que pasa mucho en México. Pero entonces eso ya es violencia. A ver, ya es violencia de los dos lados, exactamente. ¿No? Aquí hay un tema de ida y vuelta. Sí. Entonces, claro. Sí hay modos de prevenir las circunstancias, sí los hay. Hay un tema de ida y vuelta. O sea, hay una circunstancia de prevención, eso es real. Sí. La prevención es que ya no quieren que sepamos. Lo siento, maestro, eres menor de edad y vas a ir a donde vayas. Claro, necesito saber cuándo llegues y cuándo te regreses. Y aunque no seas menor de edad, tú tomas la decisión, seguir viviendo en mi casa, pues entonces me interesa saber dónde estás. Pero a ver, tenemos una llamada que la producción quiere que leamos, por favor. A ver, Sandy, adelante. Sí, es una llamada vía telefónica. Dice, creo que el tema es confuso porque se asocia la sobreprotección con la violencia infantil. Al mismo tiempo causa una confusión con la protección que sí debemos dar a nuestros hijos. Creo que no fue muy pensado el tema para aclarar dudas. Creo que tal vez los padres van a confundir
la manera de proteger a los hijos. Imagínense que unos padres deciden no ser lo suficientemente protectores por pensar que son sobreprotectores en esta actualidad y algo les pasa o algo le pasa a su hijo o hija y pregunta, ¿Canal 11 se hará responsable de la tragedia? Creo que sí vale la pena aclarar. No, claro que vale la pena aclarar. Adelante. Qué bueno que hacen estas reflexiones. Mire, desde mi punto de vista, toda sobreprotección hace referencia a promover en la relación una detención en el desarrollo de un sujeto. Así es. Toda sobreprotección lo que genera es evitar el desarrollo o incluso regresionarlo, hacerlo más pequeñito. Tiene consecuencias internas ya más profundas. Lo hago más pequeñito para que sea por siempre mi niño, mi bebé, aunque tenga 35 años, aunque tenga. Y lo logran, ¿eh? Y se logra muchas veces y se hace un vínculo muy fuerte, pero muy enfermo. ¿Sí? No se separan y bueno, la diferencia de protección es todo aquello que favorece el crecimiento en un contexto mayormente cuidado, porque sí, es un acto de fe muchas veces esta vida, sin lugar a dudas. Tenemos certeza de que estaremos 100% protegidos. Mira, no. Pero también hay que ver contextos. Yo pensaría, hace un momento se decía, oye, tienes 27 años, ¿qué haces en la casa? A lo mejor el chavo podría decir, oye, si por mí fuera, me compraría 3 departamentos, nada más que están bien caros. Digo, hay una condición económica, socioeconómica que genera la conformación de otras familias, familias extensas. Es decir, el chavo se casa y va a vivir a la casa de los padres porque en el mejor de los casos, en tanto ahorra para otro espacio. Pero Adrián, sí sabemos, perdón que te interrumpa, pero sí sabemos por todas las entrevistas que hemos hecho aquí en Diálogos y por todas las investigaciones que México sufre de eso. O sea, en otros países sí los chavos se van más jóvenes, no a los 30. O sea, sí se van un poquito más jóvenes. En México estamos viendo casos de personas de 28, 29, 30, 35 años, 40 años. O no se van. Viviendo, o que nunca se van. Y que hay esta doble relación. Ahora, la pregunta ahí sería, cuando de veras yo estoy viendo que mi hijo está tratando de salir adelante, que está trabajando y que tal vez no le alcanza la renta y se quiere ir, pues ahí lo puedo apoyar y ayudarlo, ¿no? Pero cuando mi hijo no está dando ninguna razón, o mi hija, de quererse ir, y entonces, pues, es que el departamento en Polanco no me alcanza, pues no, mijito, nadie empezamos con un departamento en Polanco, ¿no? Todos empezamos con un cuartito tal vez de 2x2 y fuimos escalando. Entonces, o compartimos con un roomie, o nos fuimos a vivir con alguien, en fin. Yo sí creo que se está dando un fenómeno muy fuerte en el cual sí los hijos y las hijas se están quedando más grandes con ese pretexto que estás poniendo. No todos, no generalizo, pero muchos sí. Totalmente y creo que ahí sí hay una sobreprotección, ¿no? Sí. Y yo quisiera responderle a la llamada que nos hizo. Te voy a platicar, ¿es hombre o mujer? Es una señora. Una señora. Fíjate que, ¿cómo se llama? Bueno, ¿es anónima? Pues no, si nos deja su nombre, déjame te lo digo. Bueno, ahorita que Sadie nos diga su nombre, fíjate que en el transcurso, nosotros ya llevamos muchos años al frente del programa de Diálogos y de repente surgen los temas de una manera orgánica, increíble, los empezamos a oír gracias a ustedes que nos están viendo y que de repente las frases empiezan a llegar, ¿no? Y la palabra esta de la sobreprotección, para nosotros la producción, fue de veras un conocimiento nuevo, darnos cuenta que sobreproteger a nuestros hijos era ser violentos. No lo habíamos pensado hace unos años, no lo sabíamos, no lo teníamos claro. Y entonces ahora para nosotros era importante ponerlo sobre la mesa porque justamente lo que nos pasa es eso que estás comentando tú. No sabemos la línea, la diferencia, ¿no? Y entonces, de veras la sobreprotección, en el momento en el que yo solo lo sobreprotejo, a mí lo que me gustaría poner como, para que nos entendiera el público que nos está viendo, es como cortarle las alas, literal, a un periquito para que no vuele. Va a seguir creciendo, va a seguir hablando, pero no va a volar. Y lo que hacemos nosotros cuando sobreprotegemos es cortarle las alitas. Entonces, por eso para nosotros era tan importante ponerlo sobre la mesa. Por supuesto que si a alguno de nuestros hijos les pasa algo, o a alguno de los hijos de todos nosotros, de todos los que nos están viendo, le pasa algo, pues no nos vamos a hacer responsables porque no somos responsables. Simplemente queremos poner sobre la mesa la importancia de darnos cuenta de la diferencia entre el cuidado y la sobreprotección. Se llama Laura Venegas. Laura, por eso, pero te mando un beso enorme y gracias por estar pendiente, porque gracias a ustedes este programa tiene sentido. Y quiero darles un ejemplo de cómo puede escalar esta violencia partiendo de la sobreprotección. Antonio nos llama y dice, tengo un hermano que es menor que yo, él tiene 35 años y violenta mucho a mi madre. Ya lo ha golpeado en 2 ocasiones, incluso ya pusimos una denuncia, pero mi mamá se arrepintió. Ya estamos hablando de golpes
de hijos hacia los padres. ¿Saben qué? Seguimos, se ha ido de volada el programa, ya casi estamos por concluir, tenemos muchísimas llamadas, muchas gracias por toda la atención que le han puesto al tema del día de hoy. Y para no variar, para no perder la costumbre, la próxima semana también va a estar bien interesante el programa. Vamos a hablar, el tema, fíjense, es quiero que mis padres cambien. A raíz de todo lo que se ha dicho hoy, seguramente ustedes que nos están viendo han dicho, híjole, me hubiera encantado que mi mamá no fuera tan exigente, tan estricta, tan, no sé, cualquier otro adjetivo que usted quiera poner. Y de eso se va a tratar, de qué les gustaría, ahí vamos a invitar a los jóvenes, a los niños tal vez no nos puedan ver en el programa en vivo, pero que vayan sondeando en su casa qué les gustaría o compartieran, qué les gustaría que fueran o hicieran distintos sus padres. Ahora que somos adultos también podemos ponernos a recordar cómo fueron nuestros padres en nuestra infancia y qué nos hubiera gustado que hubieran hecho distinto o que el día de hoy, que ya son mayores, pues también fueran diferentes. No se lo pierda, va a estar muy interesante con todos sus testimonios, por supuesto que así va a ser, y vamos a ver un resumen de lo que se dijo el día de hoy. Hay una confusión de los padres por no saber cómo establecer esos límites. ¿Por qué no es una patología? Bueno, no estamos hablando de un trastorno como tal o de una enfermedad como tal. En patología nos referiríamos a una psicopatología que tendría que ver con una enfermedad mental o con un trastorno como tal. Hablamos más bien de síntomas en todo caso, y lo que estamos planteando aquí es una sintomatología en la familia, una dinámica enfermiza quizá que daña, pero no se diagnostica como tal. Nosotros no podemos obligar al niño a que bese a alguien a manera de saludo o que le da la mano incluso, pero tiene que saludar. El punto es saluda. Okay. El punto es saluda, no es como yo diga, no es como yo quiera o como yo creo que es un saludo. Sea, justamente el problema cuando hablan de confusión de límites es, los límites son para todos. Expresión física del saludo, esa de afecto, esa se la puede reservar. Generalmente la familia se la va ganando. Okay. ¿Sí? Porque es el niño quien desea ir a abrazar al abuelo, a besar. Actualmente lo que manejan muchos especialistas tiene que ver con las consecuencias acerca de lo que haces, ¿no? Yo no te premio, yo no te castigo. ¿Por qué? Porque esto deposita el poder en la persona que lo está ejerciendo. Y si el niño o el adolescente hace algo, yo te voy a premiar. Entonces yo tengo el poder de. Cuando se habla de consecuencias, estamos hablando de tú tienes el poder de decidir si haces esto o si no lo haces. Si no lo haces, habrá una consecuencia tal. Si sí lo haces, habrá otra consecuencia tal. Esto es, le regreso la responsabilidad. Pero si papá o mamá le dicen 1, 2, 3 y papá cuenta hasta 3 y mamá dice 1, 2, van 2 y media, van 2, 3/4, ahora sí en serio, 1, 2, se acabó. Ya, entonces el niño decodifica, papá es firme, claro, cuidado con papá y mamá o viceversa, Voy a que los límites, claro que son para los niños, son para los papás, son para los abuelos, es para la sociedad. Si viviéramos una sociedad con estructura, con orden, creo que estaríamos diferentes. Nada. No gana nada. Nunca vas a ganar nada siendo violento. No, definitivamente no. No es la misma educación que antes teníamos a la de ahora. Antes le teníamos respeto a nuestros mayores y ahora es al revés. Los mayores le tenemos respeto a los chicos. No, al contrario, va a tener muchos problemas. No gana nada. Gana solamente el portarse mal con sus padres. Por el momento, desquita, supongamos, su coraje, ¿no? Su recelo. Pero si es buen hombre, en unos minutos más se va a arrepentir. Pues bueno, estamos ya al final de este programa, es el último bloque y pues por supuesto, como siempre, vamos a empezar con las conclusiones que son como muy importantes. Ustedes nos han estado llamando y preguntándonos que cuáles son los 16 tipos de violencia. Nos van a agregar unos poquitos más y como ya les dijimos, los vamos a tener todos en las redes, por supuesto. Adelante, por favor, Fabiola. Mira, yo creo que en esta parte es importante nada más diferenciar que hay lo psicológico de lo físico, ¿no? Dentro de la psicológico ya mencionamos 3, que es el humillar, las amenazas, la parte que tiene que ver con atemorizar, ya ahí llevamos 3, la parte de denegar. La mayoría de los actos de violencia filioparental empiezan por la denegación. Yo no te hago caso y con eso reto tu autoridad. Ahí tendríamos 4. La parte de patologizar, estás loca, lárgate de aquí.
Es eso de hacerte creer que tú eres la que está mal psicológicamente por quererme ordenar a mí, sería otra. Es importante. O tú no sabes también, ¿no? Esa es ahí. Tú no sabes. Tú no sabes, estás loca. Muy bien. La parte de denigración que tiene que ver con esto de tú no sabes, desacreditar, que sería una séptima. Yo te hago quedar mal delante de mi abuelita y teníamos una de las llamadas, me voy con mi abuelita y digo, no, es que ella me lastimó a mí, te desacredito delante del otro para minimizarte. Y ahí vemos que ya tenemos varias conductas de estas psicológicas. Ningunear, cosificar, ¿no? Cuando nosotros utilizamos adjetivos peyorativos contra los padres. Y en estas primeras, digamos, 8 o 9 conductas, ya tenemos ahí la parte psicológica. Después ya viene la parte física, que es donde empiezan los forcejeos, donde si tenemos niños, papás que pongan atención, que nos arrojan las cosas, eso no es normal. Es una conducta ya agresiva que pretende hacernos daño. El herir con armas blancas o sacar algún objeto que nos amenace en ese momento y evidentemente llegar, hay también cuestiones en la violencia física donde los niños escupen a los padres, los bofetean. Si te fijas, ahí ya tenemos otras 6 conductas de ejemplos de violencia física, pero todo esto antes de llegar al arma blanca o las denuncias, los procedimientos judiciales, tuvo toda una evolución. Y en estas 16 conductas que podemos diferenciar en las psicológicas de las físicas, siempre hay una evolución de por lo menos algunos años. Ya cuando los papás llegan es porque ya están escalonados en el último nivel de la violencia y es cuando ya no saben qué hacer y piden ayuda. Ahora, esa es otra de las preguntas que nos están haciendo. O sea, ¿cómo en el momento en el que ya hay golpes, que escupen, que sacan un arma blanca, por qué los papás no hacen algo? O sea, ya en ese momento, ¿por qué ellos se encuentran como parecería maniatados o sin esta fortaleza para hacer algo? O sea, este escalonamiento los ha llevado ahí. Aquí tengo un testimonio de una persona que dice que su hija de 3 años los muerde y dice, nos avienta los juguetes y nos muerde y no hace caso a los papás. La persona que llama es la abuela. Ahí yo vería este abordaje en 2 sentidos. Uno es lo emocional. Los padres se sienten culpables porque se creen responsables, obviamente, de esto que está pasando con el hijo y avergonzados. Ellos no hacen nada en primera instancia por la vergüenza que les causa el pedir ayuda ante la conducta violenta del hijo. Eso sería algo bien importante de rescatar, porque en la mayoría de los padres no lo hacen hasta que ya se les sale de las manos por vergüenza. Y en segundo momento, yo he identificado en estos últimos años que tiene que ver con un estado de crisis emocional. Literalmente los papás en el momento de la agresión física se encuentran en un estado como de indefensión, de shock. Mi hijo me bofeteó. Es decir, hay una confusión, un estado mental donde ellos no saben identificar, no saben qué hacer, se encuentran en un estado de desorientación, tardan varios días incluso en procesarlo e incluso las intervenciones de primera instancia son precisamente darles esta primera contención a los padres que adquiere características propias de un estado de estrés postraumático. El hecho de que llegue un hijo, te bofetee, te saque el arma, adquiere características ya que psicológicamente les impide a los padres pedir ayuda. Es cuando ya lo procesan, cuando alguien del medio se los hace ver que ellos acuden a pedir ayuda. ¿Cómo no llegar a esos niveles, Eduardo? Mira, por ejemplo, en el caso que planteaban ahorita de la niña de 3 años, ¿no? Lo primero que hay que entender, otra vez volvemos al desarrollo, tiene que ver con, es un niño que a esa edad no tiene todavía las herramientas para poder expresar frustración, coraje, depresión, tristeza, de otra manera. Entonces, generalmente el lenguaje va a ser de esta forma. Habría que sí buscar atención para poder identificar cuáles son los factores que están generando estas reacciones y no pensar que se le está sobreprotegiendo y que esa es la razón por la cual está actuando así. Puede haber muchas más cosas que no tienen que ver con la sobreprotección. Ahora, lo comentaba Blanca, de pronto ya lleva un proceso, es decir, va avanzando. Y sí es importante que cuando tú identificas ahora con esta información que tienes algunas de esas conductas, inmediatamente busques ayuda. Y de pronto no escatimar en los pasos que tienes que dar. A veces es muy complicado para los papás tomar decisiones fuertes, decisiones duras, decisiones que incluso, duelen, ¿no? Tanto a mi hijo, a mi hija como a mí. Pero el grado en donde vemos estos daños, en donde ya a veces tomarían el sentido de irreparables, es cuando ya hay una agresión física directa de los hijos a los padres. O sea, ahí ya es cuando se rompió cualquier, a veces hasta manera de poder reconciliar. Es muy difícil. Yo no digo que sea imposible, pero requiere un esfuerzo y un trabajo de ambos
genuino, honesto, y eso es muy difícil de encontrar. Oye, Entonces, sí. a ver, eso sería en el caso desde chiquitos, ¿no? Empezar a trabajar con ellos. ¿En qué momento tendríamos nosotros que ya hablarle a una autoridad, como por ejemplo, pues pedir ayuda a los policías, etcétera? Mira, sobre todo cuando ya hay está en riesgo mi integridad física. O sea, ahí ya no hay marcha atrás. Ya cuando recibí una agresión directa, me aventó algo, me intentó golpear, me está empujando, me está retando físicamente, ahí no puedo hacerme a un lado, ¿sí? Generalmente todavía los papás, yo observo esto mucho en la cultura mexicana, los papás hombres todavía encaran y se lían a golpes, llegan a golpes con los hijos para tratar de, como decimos vulgarmente, aplacarlos, ¿no? A veces funciona, no es lo ideal, por supuesto, pero ante un evento en donde el adolescente está encima físicamente de alguno de los padres, esta reacción es defensiva incluso y es de supervivencia y lo llegan a hacer. Ahora, Eduardo, sí habría que puntualizar que, como bien dice Fabiola, para llegar ahí hay que escalarlo, ¿no? Sí, o sea, cuando llegaste ahí es porque hubo antes miles. Muchas ocasiones que tuviste que hacer algo, que tuviste que reconocer y que preferiste o no verlo o en alguno de los casos peores ni siquiera te diste cuenta porque estabas en un estado de shock. Pero es también algo que no se puede entender, que todo el tiempo hayas estado en shock y no hayas podido reconocer que tu hijo ya tenía varios episodios de agresión y de violencia contra ti. Entonces ahí también hay una cuestión de negación del problema. Es un comentario que nos hacen aquí porque todo esto sumado a alguna sustancia o alguna adicción se pone una bomba porque miren, nos dice aquí por sobreprotección mi primo mató a mi tía y todo por no poner freno a una adicción a las drogas. Qué fuerte. Y también aquí hay una llamada muy, muy difícil que dice, buenos días, yo quiero expresar una opinión. Mi nieta es muy agresiva, tiene 9 años y cuando está así se pone a gritar. Ella es hija única, su mamá es madre soltera y le dice a su mamá que la va a matar, que es fea, que no la quiere, que la odia. Y luego ella dice que se va a matar. Dice la abuelita, obviamente esto me preocupa y quiero una orientación. ¿Qué le podemos decir? Es bien importante decirle a la abuela que frente a este comportamiento tenemos que vislumbrar un montón de factores que pueden estar interviniendo para que esta conducta se dé. Lo más adecuado es que busque ayuda profesional para que un profesional pueda visualizar todos esos factores y pueda darle una solución. Sí, yo quisiera justo comentar esto y ahondar. A veces de pronto las personas, qué bueno que escuchan estos foros y qué bueno que se informan, pero el informe no llega muy en cuanto, ¿qué hago? Díganme 1 o 2 tips rápido para solucionarlo, ¿sí? Es complicado porque vemos hasta dónde puede llegar este tipo de consecuencias, entonces el abordaje tiene que ser profundo y habría que entender si es una dinámica de la pareja, si tiene que verlo con la madre, si hay algún problema neurológico de la niña también, entonces sí hay que ir buscando el caminito para que en este tipo de situaciones no se agraven. Ahí es donde vemos esto que te decía de las familias que niegan, que no quieren ver, que dejan que esto pase. En este caso concreto requiere atención, requiere buscar profesionalmente una ayuda y que de ahí empecemos a transitar el caminito para encontrar la razón del sufrimiento de esta niña. Claro, o sea, lo que tendrían que hacer es buscar ayuda profesional. Por supuesto. Sí. Pero algo que a lo mejor sí valdría la pena puntualizar ahí en estas personas que nos llaman es no engancharse. El ciclo de la violencia siempre se incrementa. ¿De qué manera no engancharse? Por ejemplo, existen 4 fases que se dan en el ciclo de la violencia que tiene que ver con que ante la sumisión de los padres y el no poner estos límites, ser muy permisivos, ¿no? O, etcétera, se genera entonces las demandas, crecen las demandas de los hijos y entonces en una tercera etapa aumenta la hostilidad de los padres, reaccionan y el hijo es donde viene la venganza. Es un ciclo muy bien estudiado. Cuando me refiero a que no se enganchen es que ante una provocación del hijo, si yo me engancho, lo único que voy a obtener siempre es más rencor, más violencia del hijo, más cosas rotas, siempre va creciendo. Ver, entonces, algo ahí que es para desactivarlo es que los padres no se enganchen, porque si no lo único que van a hacer es que pero a ver, ¿cómo? Es que, perdón, porque seguro nos van a preguntar, ya conocemos a nuestro público, nos van a decir, ¿cómo no me engancho? O sea, por ejemplo, mi hijo ya rompió la televisión, ¿cómo no me engancho? ¿Y cómo ignorar cuando está haciendo este tipo de comentarios? ¿Me voy a matar o te voy a matar? ¿No? ¿Qué hacer? A ver, ahí valdría la pena puntualizar, no es ignorar de que no escuche el comentario, sino de repente el hijo está buscando precisamente esa reacción para entonces yo violentarte más. Ese es el círculo que se da en el ciclo de la violencia. Por ejemplo, si me dice, nada más para ese ejemplo, si me dice, es que yo me voy a matar, ¿qué tendría yo que responder?
Es que depende del contexto. Ajá. Porque si, Bueno, a ver, en este contexto. de 9 años, se va a matar, está chantajeándola. Sí. Es un absoluto chantaje. Pero eso lo sabemos nosotros que somos terapeutas. ¿Qué hace a la la abuela mamá? le digo, a ver, señora, en este contexto le está aventando cosas, está absolutamente desorganizada esa niña. Está buscando un estímulo en usted para que usted se doblegue, se va a matar, usted se asusta, empieza a llorar y entonces le permite todo. Señora, no le hace caso, punto, no le hace caso. ¿La dejo? Sí, señora, déjela. O de manera manténgala. asertiva poderle decir... No, pero no el engancho es, de verdad, tenemos que ser muy racionales y muy objetivos en el contexto de esa circunstancia. Ok, A ver, Adrián. Yo creo que cuando se dice no engancharse es no entrar en una escalada. En una escalada de violencia. Y estoy muy de acuerdo. La tarea de los papás, y es mucho esfuerzo, es contener amorosamente. Aguas, contener amorosamente no es decir, ay, qué bonito. No, decir, te callas. En este momento también es amor. También es poner límites, poner orden. Si una personita está diciendo, oye, me quiero matar muy violentamente o muy triste, pongo orden y claro que lo llevo o la llevo a un especialista para estar atentos de que no vaya a ser que esté tan enojada, tan enojado y no puede expresarlo hacia afuera, que lo exprese hacia adentro y se haga daño. Eso. Ahora, hay otra cosa. A veces no se entra en escaladas en familias. A veces, sigo con el tema de familias, Sí, las claro. familias son violentas. Claro, a veces el punto es, oye, pero es que fulano está vendiendo droga, dile a su papá. Su papá es el que mueve esto. Claro. ¿Y cómo se le hace? Es horrible. Es terrible, pero a veces estamos hablando de familias sociopáticas en un nivel de crimen organizado. Es muy lamentable. Entonces, ¿qué se hace? Tenemos que acudir a otras instancias, ya no solo el especialista, sino incluso instancias legales y tener la precaución para que no vaya a pasar algo, ¿no? Entonces, ya escuché Por supuesto, muchísimas gracias, gracias de veras, gracias a los 4 por haber estado aquí, gracias porque yo creo que este programa realmente aclaró a muchísimas personas que nos están viendo, yo creo que quedó muy claro qué es esto de la sobreprotección y cómo escala la violencia. Sandy, muchísimas gracias. Gracias a toda la producción, gracias al público que siempre nos acompaña, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana con este tema que pues va a estar muy interesante. ¿Cómo se intitula? Vamos a que es lo que queremos que cambien nuestros padres. Sí, de nuestros que si padres. queremos que nuestros papás cambien Vamos y de a cambiarlos, cómo queremos no. que cambien nuestros padres o si quieres que cambien, en fin. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego. Bravo.